¿Dónde se encuentra el suelo pélvico y cómo se conforma? El suelo pélvico, pues como su nombre indica, está muy bien puesto porque es el suelo de la pelvis. La pelvis es la estructura que relaciona un poco el tronco con los miembros inferiores, con las piernas, ¿vale? ¿Cómo incluyes el suelo pélvico alrededor de tantísimos ámbitos de la salud? Todo lo que tenga relación con sistema urinario, sistema ginecológico y sistema digestivo va a influir en el suelo pélvico. ¿Cuáles son los cambios principales que se producen durante un embarazo para que se vaya engendrando ahí un niño o una niña? Y con esa información y con esos recursos, si yo te cuento que tu cuerpo está preparado para parir, tú al parto vas a ir con confianza. Realmente en el embarazo no es que se pueda hacer ejercicio, sino que se debe hacer ejercicio. Bien, yo creo que el exceso de componentes artificiales dificulta esa conexión con el instinto más profundo y con el parto. Si yo entro en la habitación, enciendo la luz y digo, bueno, a ver cómo estamos, porque esto parece que no avanza, ¿eh? Parece que si esto no avanza, vamos a tener que ir a cesárea. Ahí ya te aseguro que el flujo de oxitocina, esa tranquilidad, esa calma, esa confianza en mi cuerpo, se corta y ese parto se para. ¿Cuál es la mejor manera para defecar sin generar esa presión continua? Alfonso, si tú estás en el campo, como vivíamos antes, y te entran ganas de defecar, ¿cómo te pondrías? Cuclilla. Pues tú mata la respuesta. Con lo cual un hombre después de la cirugía de próstata es posible, según el tipo de técnica y tal, que sufra incontinencia urinaria y sufra impotencia, disfunción sexual. Y una mujer que quiere preparar su cuerpo para la menopausia, lo que necesita es... Cristina, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por venir, por sacar un tiempecito de tu agenda, que seguro que está como un ministro, seguro. Te presento rápidamente para que la gente ya nos ponga un poco en contexto. Fisioterapeuta especializada en uroginecología y obstetricia y fundadora de la clínica que lleva tu nombre, Cristina Benjumea, que se encuentra en Sevilla. Como te digo, muchísimas gracias por venir. Creo que hoy vamos a hablar de uno de los temas que menos se escucha en el mundo de la salud dentro de los podcasts y de los libros y tal, que es el suelo pélvico y la importancia que eso tiene en la salud, en el cuerpo humano. Así que yo estoy encantado y estoy deseando que nos cuenten muchas cosas. La primera pregunta es obligada. Tú te graduaste en 2005, ¿no? Aquí en Sevilla. Sí, Aquí en Sevilla, en 2005. Y de 2005 a 2025 han pasado ya 20 años. Lo hablábamos fuera de cámara, que se dice casi pronto, nada. ¿vale? Y seguramente la fisioterapia ha evolucionado muchísimo. Yo me gradué 9 años más tarde y todavía hay el suelo pélvico. Yo no me recuerdo en la carrera ver mucho de suelo pélvico, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que se gradúa en 2005 pasan 20 años y eres pues una referencia en Sevilla dentro del mundo del suelo pélvico y de la fisioterapia? Bueno, pues en primer lugar agradecerte la invitación. Yo encantadísima, como te decía, me encantan los podcasts, encantadísima de formar parte de esta iniciativa. Y claro, yo en la carrera suelo pélvico absolutamente nada. Creo que dimos algo en anatomía, pero muy por encima. Y recuerdo como en 2008-2009 fue la primera formación que yo hice de suelo pélvico. Yo salí de la carrera con la sensación de que salimos todos de no tengo ni idea de nada. me he diplomado, yo soy diplomada y no tengo ni idea de nada. Entonces empecé a hacer cursos de muchas temáticas. Y van saliendo cursos por el colegio de fisios y tal y me van interesando. Y me metí en uno de suelo pélvico, que además tengo una anécdota ahí porque fue un poco como en un sitio súper turbio, en una nave del polígono Itasa, el polígono aquí en Sevilla, todo como muy oscuro, muy tal. Nos hicieron práctica porque explicaron un poco la parte práctica y la gente allí era como, esto es un poco raro, porque claro, las prácticas del suelo pélvico tenemos que hacerla entre nosotros y tenemos que hacerlo palpando el suelo pélvico, pero claro, por aquel entonces aquello no sonaba tanto. Pero es verdad que lo que vimos a nivel teórico y lo poco que vimos a nivel práctico, a mí me llegó, yo claro era muy jovencita, estaba empezando, y escuchaba cosas como incontinencia urinaria, prolazo, cicatrices que generan dolor, y empecé a preguntarle a mujeres de mi familia. Pues al final mi madre ha tenido 5 partos, a mis tías, abuelas, tal, y me di cuenta que la incontinencia urinaria era algo que era súper común y súper frecuente. Y yo había estudiado en un curso que con algunos ejercicios, con algunas técnicas tenía solución. Entonces, a partir de ahí un poco empecé, aún así pasaron varios años hasta que yo empecé a dedicarme a suelo pélvico, porque necesité más formaciones y al principio la gente era súper reacia. Yo trabajaba de fisio de trauma y yo a todas mis pacientes pues, que habían tenido parto siempre le preguntaba, bueno, ¿y tú el suelo pélvico? Le hablaba, le tal. Y algunas, que desde aquí agradezco a esas primeras valientes, sí que me dejaron hacerle una exploración, que yo pudiera practicar algunas cosas, darle algunos consejos.
pero muy, muy poquito a poco, muy, muy con cuentagotas. Y en 2010, 2011, en 2011 sí que me fui a Toledo, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Me fui con uno de los referentes aquí en España de la fisioterapia obstétrica, que ya estaba dando formaciones y tal, y ahí sí me metí un poco más de lleno en el mundo del suelo pélvico y ya vi que en otras partes de España se estaba haciendo mucho más que lo que yo veía aquí en Sevilla, que era nada, Madrid, Barcelona, en Bilbao. Y a partir de ahí pues fui haciendo formaciones hasta que, bueno, ha sido un poco la evolución, la demanda también que ha tenido un poco este tipo de fisioterapia. Al principio, como te decía, yo tenía que rogarle a mis pacientes que venían por las cervicales Total. que me dejaran aconsejarle o que me dejaran verla o que le enseñara algún ejercicio. Y había incluso gente o incluso amigas mías que empezaban a dar a luz. Yo decía, ¿te voy a enseñar el masaje perineal? Uy, no. Ya, entonces costó un poquito, pero poco a poco fueron esos años de quizá 2015, 2016, tal, como que ya empezó a sonar un poco más el tema del suelo pélvico y fue como cada vez viniendo más gente y tal, hasta que hace ya varios años que me dedico en exclusiva al suelo pélvico. Qué interesante y además he estado viendo, pues yo conozco tu clínica, ¿no? Porque además he derivado a algunos pacientes por allí y tal, y he visto en la página web que no solo hay fisioterapia, ¿no? Que hay otros ámbitos que orbitan alrededor del suelo pélvico, ¿no? Sí. Como la ginecología, matrona, he visto también psicoterapia, preparador físico, auxiliar de enfermería, o sea, he visto una nutricionista también, efectivamente, no quería que se me olvidara ninguno. Esto me gustaría que lo comentaras, tú que eres profesional de suelo pélvico, que el suelo pélvico, aunque ahora hablemos de qué es exactamente a nivel anatómico, ¿no? Y dónde está, pero que no solo es un trozo de carne, no son músculos, sino que influye en otros muchísimos ámbitos, ¿no? ¿Cómo incluyes el suelo pélvico alrededor de tantísimos ámbitos de la salud? Porque al final el suelo pélvico es una estructura que bueno, está en el centro del cuerpo, está en el eje del cuerpo, forma el sustento, la base de la pelvis, la base del tronco. Y en él interviene, porque en el suelo pélvico tenemos el sistema urinario, el sistema ginecológico en las mujeres y el sistema digestivo. Entonces, todo lo que tenga relación con sistema urinario, sistema ginecológico y sistema digestivo va a influir en el suelo pélvico. Claro. Lo mismo, yo empecé sola y me vi en la necesidad un poco de ir buscando y derivando a profesionales que cubrieran las distintas áreas, porque que una paciente con estreñimiento, con un prolapso, como por mucho ejercicio de suelo pélvico que haga, si cada vez que va al baño tiene que empujar y no hay manera de controlar ese estreñimiento, esa paciente no es paciente de suelo pélvico. Claro. Tiene un problema de suelo pélvico derivado de ese estreñimiento y la primera línea de actuación ahí va a ser la alimentación. Claro. Y así un poco pues han ido llegando el resto de profesionales. La última incorporación ha sido una psicóloga sexóloga al equipo, porque también nos vienen muchas mujeres y hombres con disfunciones sexuales y hay siempre hay un trabajo multidisciplinar, porque Claro. Normalmente las disfunciones sexuales, el 99% de las veces no son problemas solo físicos. Hay una parte física, pero hay una parte también emocional, que puede ser causa o puede ser consecuencia, pero Que se sabe. pero siempre la Gallina. Exacto. Y cómo algo que es tan importante que tú decías, ¿no? Que está en el núcleo, en el eje del cuerpo, tiene tan poca repercusión social. Me explico. ¿Cómo es tan difícil todavía, a pesar de que en los últimos 20 años se habrá mejorado, seguro, ¿no? Y se habrá evolucionado como en casi todos los ámbitos, ¿no? Pero es muy difícil todavía que una persona, o sea, cualquier persona que le duele el cuello, va al fisio, ¿no? O cualquier persona que tiene un problema en los pies va al podólogo. Porque una persona que sabe que tiene una patología relacionada con el suelo pélvico, le cuesta mucho descolgar el teléfono, pedir cita e ir al fisioterapeuta del suelo pélvico. Pues mira, el primer motivo que se me ocurre es porque la gente no sabe que ahí hay músculo. ¿Vale? Que es como una noticia de, pero ahí hay músculo. Claro, tenemos la vagina, tenemos el clítoris, tenemos la uretra, tenemos el ano. Pero ahí hay músculo, claro. Y la otra... Bueno, eso un poco lo primero, ¿no? Que es como, entonces, si tú tienes un dolor, tú tienes alguna molestia, tienes una incontinencia, no se te ocurre como primera línea ir al fisioterapeuta, se te ocurre pues ir al ginecólogo, y al urólogo, y a tu médico de cabecera, tal. Eso por ahí. Son muchas veces esos profesionales los que después derivan a fisioterapia, y eso también ha tenido una evolución y cada vez va a más. Porque, claro, muchos de los profesionales médicos, ¿no? De primera línea, a los que acuden esas personas,
pues si la mía hace 20 años y la tuya hace 10 años Sí. no nos hablaban del suelo pélvico, seguramente a un ginecólogo hace 9 años tampoco le hablaban de la fisioterapia del suelo pélvico, Claro. no era una opción. Entonces, muchos profesionales de los que hay actualmente en sus puestos de trabajo, en su formación no han recibido esa información de que la fisioterapia pues Ujú. tiene un papel importante, ¿no? Ya cada vez hay más, pues al final pues vas a congresos, te vas actualizando, van viendo cositas y cada vez hay más que nos van derivando gente, pero un proceso que está siendo lento. Lento. Después se me ocurre también como una opción o como una causa también que subyace, que todo lo que tiene que ver suelo pélvico, el 90% de las patologías del suelo pélvico se dan en mujeres. Y generalmente lo que subyace a la salud íntima de la mujer, y más después de un embarazo, después de un posparto, la menopausia, está completamente olvidado por el sistema. Total. Todavía el embarazo, el feto, el bebé, pero una vez que la mujer, digamos, cumple, con lo que se quede después, eso es como... es normal. Total. Entonces se han normalizado muchos problemas de, bueno, si has tenido un parto, pues es normal que te duela, es normal que te hagas pipí, es normal que tengas pesadez, es normal que tal. Y con eso llevamos un montón de años, cada vez está cambiando más y gracias, te diría, a las redes sociales, donde al final muchas famosas o influencers tal, van compartiendo sus procesos, se han recuperado su posparto con una fisio, han hecho ejercicio. Eso es lo que un poco ha sido el cambio o el boom que hace que a día de hoy casi toda la que se quede embarazada vaya buscando un fisioterapeuta del suelo pélvico. Total. Bueno, yo te digo casi desde mi perspectiva, porque como yo tengo tantas, Claro. me Esa proporción. embarazadas de Sevilla, busco Claro. y quizás no. Seguramente no. Seguro que no. Seguramente no, pero bueno, que vaya creciendo Exacto. ya es importante. Sí, ya es sí, importante. Hemos hablado del suelo pélvico, lo hemos posicionado un poco en el mapa social, ¿no? Vamos a posicionar ahora en el mapa geográfico, ¿no? ¿Dónde se encuentra el suelo pélvico y cómo se conforma este suelo pélvico? Además que para eso te has traído una estupenda pelvis, así que cuéntanos. Me traía a mi compañera que se llama Mariluz. Y el suelo pélvico, pues como su nombre indica, está muy bien puesto, porque es el suelo de la pelvis. La pelvis es la estructura que relaciona un poco el tronco con los miembros inferiores, con las piernas, ¿vale? Cerrando esa estructura, esa pelvis por debajo, tenemos toda la estructura del suelo pélvico, que está conformado un poco de músculo, fascia, ligamento, todo lo que es tejido blando, que cierra la cavidad inferior de la pelvis, lo denominamos suelo pélvico. Vale. Sobre él reposan las vísceras pélvicas, Ujú. que son la vejiga, el útero en las mujeres y el recto por detrás. No sé si está muy bien ordenado porque esto ha venido dando tumbo, No pasa nada, pero se pero entiende. estarían en ese orden. En los hombres, pues quitaríamos el útero y la vagina y tendríamos la próstata, la parte inferior de la vejiga. Vale. Y sobre estos órganos pélvicos, pues reposan también todos los órganos abdominales, ¿vale? Hasta cerrar un poco la cavidad abdominal con el diafragma. Bien. ¿Qué pasa? Que todo lo que ocurre en esa cavidad abdominal, a nivel, como te decía, de sistema urinario, sistema digestivo, sistema ginecológico, a nivel de presiones, respiración, ejercicios abdominales, digamos que todo funciona como un conjunto, con lo cual todo puede tener repercusión en lo que yo denomino un poco el suelo pélvico como... a ver si me sale. En una olla, el Sí. pitorrito, la válvula por donde se escapa la presión, normalmente, cuando hay un complejo cerrado, Sí. hay un punto siempre por donde se escapa la presión, ¿vale? Ese punto va a ser el punto más susceptible. Bien. Ese punto más susceptible en la mujer es la zona del suelo pélvico, ¿vale? Vale. Por eso todo lo que está relacionado con lo que ocurre a nivel abdominopélvico va a tener repercusión ahí, ¿vale? Vale. Dentro de la musculatura, pues tenemos el plano superficial, que el plano superficial son músculos más pequeñitos, son músculos que tienen sobre todo función sexual. Ajá, vale. Y el plano profundo, si quitamos aquí la primera capa, tenemos el plano profundo, que es como un diafragma, Bien. ¿vale? Tenemos el diafragma torácico, este sería el diafragma pélvico, que lo que hace es un poco sostener y amortiguar todas esas presiones que se dan a nivel abdominal, ¿vale? Ujú. Como te decía, es un punto frágil porque en las mujeres este diafragma no está cerrado completamente, amortigua completamente, sino que tiene el hiato urogenital, que es esta abertura por donde el exceso de presión se escapa. Y además, creo que una de las palabras clave, y corrígeme si me equivoco, es justo esa, ¿no? La presión, ¿no? Porque al final, ya simplemente por el factor gravedad, ¿no? Por el efecto de la gravedad, todo del cuerpo, todas esas vísceras, me imagino que caerán en el suelo pélvico, ¿no? Entonces, tener un
una musculatura fuerte en esa zona. Realmente eso es un concepto erróneo, te voy a Ajá, corregir, vale. porque las vísceras no caen en el suelo pélvico. Las vísceras están ancladas por ligamentos Sí, arriba, a estructuras superiores. bien. Están ancladas al hueso. Eso es un error muy común que antiguamente, como se decía, la anatomía. Las vísceras pélvicas descansan o se apoyan sobre el suelo pélvico. Ujú. Ahí le estamos dando una responsabilidad al suelo pélvico que no se la merece, pobrecito. Una carga que tendríamos que estar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos contrayendo para que Claro. no se nos salgan las vísceras. No es así, ¿vale? Las vísceras cada una tiene su sujeción propia. El suelo pélvico lo que hace más es amortiguar. Entonces, cuando falla esa función de amortiguación porque hay algún daño muscular, por ejemplo, después de un parto, que hay una cicatriz donde ha habido algo, y falla esa función de amortiguación, es cuando la no amortiguación sí puede hacer que todo el paquete visceral descienda un poco y pese sobre el suelo pélvico. ¿Esa pelvis es más o menos de tamaño? Más o menos. ¿Qué me parece? Yo cada vez que veo una pelvis así, siempre pienso que son más pequeñas de lo que realmente somos nosotros, ¿no? O sea, siempre digo, eso es muy pequeñito, ¿no? Pero no, más o menos tiene que ser una cosa así, Más ¿no? o menos así, exacto. Uf, madre mía. Un ilíaco. Sí, por eso. Es que siempre que lo veo digo, es que más o menos es así. Me parece súper pequeño. Yo siempre pienso en los partos y digo, no sé cómo estamos aquí como especie todavía, porque por ahí tiene que salir lo más grande, pero bueno. Pero que el cuerpo de la mujer está perfectamente preparado para eso. Seguro. Te fijas en la pelvis, hay 3 puntos que son 3 articulaciones que solo se mueven en el momento del parto. Yo digo que son como juntas de dilatación que ante la presión de la cabecita del bebé lo que hace es separarse, dilatarse, ¿no? Como esa junta de dilatación, y la cabecita del bebé a su vez se... Trae, ¿no? Los huesos se acabalgan, ¿no? Se produce ese acabalgamiento uno sobre otro, por eso los bebés salen con la cabecita pepinada para adaptarse al espacio. La verdad es que es magia, es magia. Es un milagro. Yo tengo un niño pequeño y todavía tengo la imagen, bueno, no se me va a olvidar en la vida la imagen, pero es un auténtico milagro, vamos. Es lo más natural y a la vez a lo que menos estamos acostumbrados del mundo, ¿no? Total. En un mundo antinatural, ¿no? Que es muy artificial, de repente te encuentras con un parto y es como un shock salvaje tremendo, es Sí. increíble. Hemos hablado de la anatomía, ya seguramente la persona que nos está viendo sabe dónde se encuentra su suelo pélvico. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que son necesarios para una derivación a un fisioterapeuta de suelo pélvico, ¿no? Porque es lo que decías antes, ¿no? Todo parece normal. Las gotitas del pipí, no, eso es normal. Después del parto, el dolor o dolor en las relaciones sexuales, bueno, es que eso... ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes para que, oye, tengo que ir a un fisioterapeuta? Pues mira, los síntomas que te están diciendo que el suelo pélvico no va bien es la incontinencia urinaria, ¿vale? Si no conseguimos controlar el pis, ya sea ante un esfuerzo o ya sea antes de llegar a casa, estoy en la calle, me entra la urgencia y no puedo, no llego, tampoco es normal. Entonces, todo lo que sean pérdidas de orina nos está hablando de que hay algo en el funcionamiento, bien de la vejiga o bien de la musculatura, que no está controlando el esfínter como debería, ¿no? Vale. Incontinencia fecal o de gases, que es más rara, pero también existe. Prolaso, los prolasos es cuando, como te decía, falla la función de amortiguación del suelo pélvico y entonces alguno de los órganos pélvicos, digamos que pierde su posición y cae. Y entonces sí cae sobre la musculatura del suelo pélvico. Vale. Cuando un órgano cae sobre la musculatura del suelo pélvico, la sensación que tenemos es como si tuviéramos algo que se fuera a salir por la vagina. ¿Vale? Tenemos un tampón mal puesto, tal, todas las mujeres tenemos esa sensación de, uy, hay algo que me está molestando, ¿vale? El órgano no roza la musculatura del suelo pélvico, está arriba, por eso no lo sentimos. En el momento que pesa sobre la musculatura, nos está diciendo, esa pesadez, nos está diciendo que hay algo que no está yendo bien. Después, cualquier tipo de dolor. Si hay dolor a nivel de perineo, a nivel de pelvis, durante las relaciones sexuales, en una exploración ginecológica, hay incluso disfunciones sexuales en mujeres, como no puedo llegar al orgasmo o no tengo sensibilidad o noto que mi orgasmo no es intenso. También nos puede estar hablando de que la musculatura o las raíces nerviosas no están funcionando como deberían. Digamos que son un poco los síntomas más frecuentes de consulta. Y me imagino, seguramente, aunque después hablaremos de esto, ¿no? Pero el parto se lleva como una gran parte de la causa, ¿no? De muchos de los síntomas que os encontráis en clínica, pero seguramente no sea lo único, ¿no? ¿Cuáles son las otras causas, además de, me imagino, de un parto, que provocan estas patologías, que provocan estos síntomas? Pues mira, para mí el principal enemigo del suelo pélvico, más que un mal parto, es el estreñimiento. ¿Vale? Porque el estreñimiento, sobre todo un estreñimiento distal, el estreñimiento distal es aquel que el bolo fecal llega al final del tubo digestivo, pero después nos cuesta trabajo expulsarlo.
¿vale? Entonces, o bien en el momento no podemos ir, se queda el bolo ahí, se endurece y después tenemos que hacer mucho esfuerzo para expulsarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos esfuerzo para expulsar ese bolo fecal, estamos empujando directamente hacia el suelo pélvico. Entonces, como yo digo, una persona estreñida es como si tuviera un mini parto todos los días. Al final, ese traumatismo repetido va a debilitar mucho más el suelo pélvico. Por eso, como te decía antes, para mí la alimentación y el corregir ese estreñimiento va a ser lo principal antes de empezar a trabajar el suelo pélvico. El suelo pélvico quizás está bien, lo único que está sobrecargado porque cada día tiene que parir. Eso puede ser un poco la causa de muchísimos prolapsos. Personas, incluso mujeres que no han tenido hijos, no han tenido parto, no han tenido embarazo y tienen algún problema o alguna disfunción de suelo pélvico. Y ya que lo introduces, porque también tenía una parte para esto, ¿no? Pero ya que lo introduces, muchas veces vemos en TikTok y ¿no? En Reels de Instagram, ¿no? Este tipo de posiciones, por ejemplo, para defecar, ¿no? ¿Cuál es la mejor posición? Porque me imagino que influirá, al final nosotros estamos hechos para ser de la manera más óptimas y eficientes posible, ¿no? Entonces, tenemos que defecar todos los días, o bueno, no sé si a lo mejor, o casi todos los días, por lo menos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para defecar sin generar esa presión continua? Alfonso, si tú estás en el campo, como vivíamos antes, y te entran ganas de defecar, ¿cómo te pondrías? Cuclilla. Pues tú me das la respuesta. Vale. Las cuclillas realmente, el bate es un invento humano. Total. Que le dicen el trono porque empezó a utilizarlo un rey, no recuerdo cuál rey. Ajá. Se lo hicieron para que defecara pues, a gusto, tranquilo, sí, cómodo, pero realmente es antinatura, tanto en posición de pie como cuando estamos sentados. Digamos que, y lo voy a ilustrar aquí. Sí, genial. Esta sería la ampolla rectal, este sería el ano, y esto forma como un ángulo, ¿vale? Tanto en posición de pie como sentada, lo que cierra un poquito este ángulo es la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Las heces están aquí y tenemos que empujar contra la musculatura del suelo pélvico si queremos defecar, porque de manera natural nuestra anatomía está hecha para tener continencia fecal. Cuando nos ponemos de cuclillas, la musculatura del suelo pélvico se estira, se relaja, y esto no vamos a poder verlo porque no es flexible, pero se alinea la ampolla rectal con el ano, ¿vale? Entonces, con mucho menos esfuerzo, la anatomía, la fisiología te va a ayudar a que las heces salgan, ¿vale? Entonces, simplemente, cuando una persona es estreñida, lo primero es, yo siempre soy muy bromista, siempre me gusta tomarme las cosas con mucho humor, y siempre le digo a las mujeres, digo, mira, tenemos dos opciones. Una es quitar el bate de casa y poner un agujero como antiguamente, como tienen en muchos países. La gente se queda así, como sobre todo cuando es la primera vez que viene. O coger un banquito, que ahora ya lo hay en todos lados, los hay también por Amazon, lo puedes comprar, los hay en muchos sitios, que se coloca debajo del inodoro, tiene una apertura suficiente para que puedas apoyar los pies y puedas incorporarte hacia adelante buscando esa posición de cuclillas. Simplemente estar en la posición de cuclillas y respirar hace que la musculatura del suelo pélvico se relaje, que se alinee la ampolla rectal con el ano, y muchas veces con 4 o 5 respiraciones tú ya vas a notar como ya con un mínimo empuje las heces van a salir. O sea, sentado con un banquito debajo de las piernas, sí, de los pies y incorporado un poquito hacia adelante. Incorporado hacia adelante, claro. No vale estar sentado hacia atrás con las piernas levantadas, ¿vale? Eso no alinea. Vale. Imagina que no tienes asiento debajo, entonces pones el banquito y tu cuerpo debe ir buscando lo más parecido posible a una posición de cuclillas. Vale. Esa sería la manera correcta. Después otro tip que solemos dar es no empujar en apnea. Vale. ¿Qué es la apnea para la gente que no...? Vale. La apnea, sobre todo la apnea inspiratoria, que es la que estamos acostumbrados más a usar en el día a día, es cuando cojo aire, lo mantengo dentro y hago ahí el esfuerzo. Bien. ¿Vale? Los pulmones están llenos de aire, el diafragma está abajo, está presionando ya todos los órganos abdominales hacia abajo. Entonces, si ahí yo hago fuerza para empujar hacia abajo, digamos que la presión que recae sobre el suelo pélvico es todavía mayor. Vale. Y es más lesiva, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos la fuerza? Pues intentamos hacer la fuerza soplando, sacando el aire con una respiración frenada que le decimos que activa la faja abdominal, y ese empuje de la faja abdominal es menos lesivo que el empuje que hacemos en apnea desde el diafragma, ¿vale? Digamos que, para que se entienda, un bote de pasta de dientes, si yo empujo desde el diafragma en apnea, estoy empujando desde arriba, ¿no? Del tubo, como nos gusta a las mujeres. Todo para abajo. Sin embargo, cuando yo aprieto desde el transverso,
estoy empujando de la mitad del tubo, del bote, con lo cual solo sale lo que tiene que salir. No estoy empujando todos los órganos hacia abajo. Entiendo, entiendo. Qué guay, qué guay. Seguro que yo entre ellos he aprendido mucho ya. Solo con estos 3 minutillos que nos has contado de tips, hemos aprendido muchísimo. Ya nos has contado un poco los síntomas, las patologías que más frecuentan, ¿no? Las clínicas. Y yo también abogo un poco porque la gente abra un poco en perspectiva la mente, porque todavía tenemos cierta... La fisioterapia para el público en general es pues ese masajista, ¿no? Que te llega, te duele el cuello, te da un masaje y ya hago milagros y se acabó, ¿no? Entonces, eh, un fisioterapeuta, por ejemplo, a nivel de herramientas de valoración, hace muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de valoración que tenéis en clínica para diagnosticar este tipo de patologías tan frecuentes como la incontinencia, prolapsos, etcétera, etcétera? Para que la gente se dé cuenta de la profundidad a la que se llega, ¿no? En una clínica de fisioterapia especialista en suelo pélvico. Bueno, pues las herramientas de las que disponemos, yo siempre digo que la principal herramienta mía de trabajo son mis manos. Es lo que no se nos puede olvidar, que muchas Total, veces estamos como ecografía, tal, utilizamos un montón de total. herramientas y se nos olvida la más importante que tenemos, que es la sensibilidad que tenemos en las manos. Mm. Y como haciendo distintas pruebas, gracias al razonamiento clínico, pues podemos llegar a distintos diagnósticos funcionales, que es lo que hacemos nosotros los fisios. Ujú. Em, Como herramienta, tenemos algunas herramientas muy interesantes, como puede ser la ecografía funcional. ¿Vale? Nosotros no hacemos ecografía como los ginecólogos, que introducen la sonda a través de la vagina y ven el útero, ven los ovarios, porque nosotros ahí a nivel orgánico, Claro. es el ginecólogo el que se encarga, no tenemos que ver nada ni diagnosticar nada, Claro. sino que a través de una ecografía transperineal la colocamos en la parte de fuera, en la parte del perine, y podemos ver en la pantalla a la vejiga, podemos ver al recto y podemos ver el músculo. ¿Vale? A veces se ve también el útero. Entonces, ahí podemos ver cómo responde el suelo pélvico ante distintas cosas que estén pasando. Por ejemplo, esa persona se le escapa el pis al toser. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando tose, su suelo pélvico se activa como debería o no se activa. Y hay un desajuste ahí. Pasa lo mismo cuando está tumbado que cuando está de pie. Vamos haciendo distintas pruebas y además es muy visual porque la persona lo está viendo. Claro. Es un feedback a la hora de corregir hábitos y corregir gestos súper bueno. Después trabajamos también con electromiografía. Cuando queremos saber también la calidad de una contracción, cómo esa persona está activando su suelo pélvico y cómo funciona el músculo, pues introducimos un electrodo vaginal, una sonda, y a través de la pantalla pues vamos viendo un poco cómo se va activando su musculatura ante distintas pruebas o distintos esfuerzos. Entonces ahí pues vamos llegando un poco, realmente nuestro diagnóstico va a... porque al final la incontinencia no es una patología, es un síntoma. Claro. ¿Por qué está ocurriendo esa incontinencia? ¿Es porque el músculo no funciona? ¿Es porque llenas la vejiga demasiado? ¿Es porque la vejiga no está en una buena posición? ¿Es porque hay una contracción asimétrica que no llega a cerrar el esfínter? ¿Es porque esa persona no tiene conciencia de cuando la vejiga está llena? ¿Es por malos hábitos? Entonces, lo que vamos buscando nosotros con nuestro diagnóstico es ver un poco la causa, ver lo que está mal, qué es lo que no funciona, qué reflejo no funciona, qué músculo no funciona, y a partir de ahí empezar a trabajar en eso, que hay veces que empezamos por cambio de hábito, otras veces derivamos, como te digo, directamente a algún compañero, otras veces empezamos por ejercicio, otras veces por terapia manual. Tenemos también que no dar masaje en la zona, pero bueno, sí, tenemos que hacer algunas técnicas manuales para inhibir algunos puntos gatillos que estén provocando dolor, que estén haciendo que el perineo no funcione bien. Entonces tenemos, la verdad es que así grande es eso, ¿no? El ecógrafo, la electromiografía, y después tenemos también una herramienta más que también puede resultar también guay a nivel de usuario, que son los feedback de presión. Ajá. No son electromiografía, pero sí mediante una sonda, un balón, a través de un aparatito que va midiendo la presión que se está haciendo, pues podemos valorar también la contracción de ese suelo pélvico. Esos aparatitos son como mucho más económicos, incluso hay gente que se lo compra para llevarlo a casa y poder hacer ejercicios en casa o poder comprobar en casa que están activando su suelo pélvico correctamente. Qué guay. Y ahora, ya que hemos hablado un poquito de la valoración, ¿no? Pasamos al tratamiento. A mí me pasa mucho en consulta que siempre, a mí me gusta mucho el ejercicio terapéutico, ¿no? Y siempre creo que tiene que ser como, o casi siempre, el núcleo de un tratamiento. Es decir, que el trabajo que nosotros podemos hacer de la terapia manual, con las manos, lógicamente, es muy importante, pero tiene que ir acompañado de ciertos trabajos en casa, ¿no? Ciertos trabajos activos por parte del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de herramientas, por ejemplo, vibradores, bolas terapéuticas o bolas chinas que se ha hablado siempre,
ese tipo de herramientas lo pueden utilizar, lógicamente, bajo monitorización por el profesional los pacientes cuando se trabaja el suelo pélvico. Absolutamente. Ujú. Eh, la, ya nos vamos a tratamiento Sí. y para mí la primera fase de un tratamiento siempre es la propiocepción. Al final no es lo mismo rehabilitar un hombro que tú ves el movimiento, puedes dibujar, puedes ver, puedes mover, que rehabilitar o hacer ejercicios de una zona que tú no ves. Entonces, la persona primero de todo tiene que ser consciente de qué se está moviendo, de cuándo está apretando, de cuándo está relajando, con qué intensidad está apretando, si relaja completamente. Entonces, esa primera fase la vamos a tener con todos los pacientes. Ujú. Ahí es donde al inicio sí que hacemos un poco más trabajo en consulta de propioceptiva, hasta que esa persona no controla bien todas las fases del ejercicio, digamos, no se puede derivar para casa de primera. Claro. Le derivas algún ejercicio muy facilito para que vaya activando, pero digamos que en esa primera fase normalmente las consultas son un poquito más continuas Ujú. para hacer esa fase de propiocepción y una vez que la tenemos, pues ya empezar a proponer ejercicios, proponer herramientas y mi forma de trabajo casi siempre es como hacer esa primera fase de propioceptiva con varias consultas un poco más seguidas, a lo mejor semanales o así, pero en el momento que esa fase está hecha, ir derivando cada vez más tareas a casa, porque al final esto es, no va a ser lo mismo que trabaje la persona media hora, una hora contigo en consulta, a lo que puede hacer todos los días, desde cambio de hábitos hasta integrar la activación del suelo pélvico en el deporte que esté haciendo o hacer ejercicios específicos. Ujú. Para mí eso, igual que para ti, es fundamental. Entonces, normalmente una vez que la persona aprende, ya no, nos vamos a la siguiente fase. Ujú. Para ese aprendizaje es bueno contar con esas herramientas que comentabas, ¿vale? Ujú. Al final, un vibrador, pues un vibrador te va a servir tanto a nivel de feedback, si no es lo mismo contraer la vagina, por ejemplo, Ujú. contraer tu suelo pélvico al aire, que contraerla teniendo algo dentro, a Ujú. lo que yo apretar. A nivel cerebral, pues Ujú. la imagen y la contracción es mucho más eficiente. Entonces, siempre cuando tenemos algo dentro de la vagina, la fuerza la vamos a hacer mejor y porque la vamos a sentir mejor, Ajá. ¿vale? Aparte, nos puede servir incluso como resistencia, si Claro. queremos aumentar la fuerza, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir también el vibrador, el masajeador? Ujú. El vibrador, como su propio nombre indica, vibra, Ujú. ¿vale? Entonces nos puede servir tanto para relajar la musculatura si vemos que hay mucha tensión, como para activar en aquellos casos en que la musculatura, yo mando la orden, pero la musculatura no responde. Ujú. Tú metes un vibrador y a nivel de efectos prácticamente hace lo mismo que un electroestimulador. Vale. Porque al final ese impulsito, Ujú. habría que ver y habría que ver estudios, pero mucho más económico, mucho más fácil, mucho más placentero y hace un efecto muy parecido al de un electroestimulador, porque lo que va haciendo es ese estímulo mecánico, ese estímulo de vibración, va despertando las fibras musculares. Entonces, para Ujú. mí el vibrador es la herramienta estrella. Nosotros, de hecho, tenemos en consulta varios, de distintas formas, distintos tamaños, con distintos objetivos, porque no todas las mujeres necesitan el mismo. Y los tenemos allí para que ellas lo vean, lo toquen. Muchas veces un poco tema tabú, ¿no? Uy, me Ujú. tengo que ir a un secho, comprarme un vibrador, yo no sé, esto cómo lo compro, cómo sé cuál tengo que comprar. Entonces ellas ven, lo tocan, miran la vibración, pues mira, este me gusta más, este es más suave, este es un poquito más rígido y no metal, para que ellas los prueben y después con el que nosotros le aconsejemos y el que ellas también decidan Ujú. por color o por que les guste más, lo que sea, al final te lo tienes que llevar a casa, pues van eligiendo uno u otro, vamos Qué bien. eligiendo. Entonces, para mí el vibrador, por ejemplo, es una herramienta súper pro. Qué bien, qué bien. Y dentro del mundo de los ejercicios, yo recuerdo cuando salí de la carrera, hace 11 años, que no sé si era una moda o es que en ese momento yo empecé a informarme sobre eso, ¿vale? Que era todo el tema del trabajo del core, ¿no? Ujú. Todo tenía que estar relacionado con el core, ¿no? Entonces, pues al final las industrias, los gimnasios, pues van un paso por delante, ¿no? Y dicen, venga, pues vamos a meter ahora clases de abdominales, clases de gap, clases de core, clases de todo relacionado con el core, ¿no? Sin embargo, yo he visto en primera persona cómo muchas veces en estos tipos de establecimientos, que hay cero control y cero monitorización, muchas veces nos encontramos con personas de todos los tipos, todas las edades, de todos, haciendo ejercicios que a lo mejor está generando, pues lo que hablamos antes, ¿no? Una presión tremenda, ¿no? ¿Crees que hubo una moda en el mundo del pilates, hipopresivos, etcétera? ¿O hay una línea media de puede ser bueno? Yo creo que es importante el trabajo del core, el trabajo del centro, Ujú. porque al final, como te decía antes, el suelo pélvico está en la base de la pelvis, está en el centro. Pues Sí. el core un poco es el corazón del cuerpo en el sentido de
tenemos el suelo pélvico, tenemos toda la faja lumboabdominal y tenemos el diafragma. Lo que ocurre aquí va a repercutir en todo el cuerpo. Aparte, aquí tenemos todos los órganos vitales, con lo Claro. cual es importante que esta zona esté protegida, ¿vale? Entonces, el trabajo del core es importante. El cómo se haga ya es otra cosa, Claro. ¿vale? Como te decía, al final toda la cavidad abdominal tiene que sostener, tiene que ser fuerte, pero también tiene que ser flexible. Digamos que la parte abdominal, el abdomen, es la única parte de nuestro frente que no está recubierta por hueso. Ujú. La cara está cubierta por el cráneo, el tórax está cubierto por las costillas, la parte de la pelvis está cubierta por el hueso púbico, pero la pared abdominal, la parte abdominal, pues digamos que es el único punto por donde el cuerpo se puede expandir, Sí. ¿vale? Eso tiene un objetivo claro evolutivamente, que es el embarazo, somos mamíferos, Claro. y el embarazo viene de ahí. Pero también es el punto por el que el exceso de presión a todos los niveles, a nivel del cuerpo, puede salir, ¿vale? Entonces, necesitamos que el abdomen sea fuerte y sostenga, pero también sea flexible. Y yo creo que a veces se nos olvida eso de que el abdomen debe ser flexible, sobre todo con las modas de parece que el core es no tener barriga o llevar la barriga metida hacia adentro y apretada. Entonces, si yo tengo un abdomen tipo faja, muy fuerte pero rígido, que no permite cuando yo respiro, cuando yo hablo, cuando yo hago la digestión, cuando yo toso, no permite el movimiento, esa faja va a funcionar, hablando así un poco burdamente, ¿no? Como si me pusiera otro hueso ahí, otra carcasa, con lo cual, el punto débil, ¿cuál va a ser? Abajo. El suelo pélvico. En las mujeres, ese hiato genital, y en los hombres que no tienen hiato genital, no tienen esa apertura, con lo cual es más difícil, ¿no? Que por ahí prolasen cosas, que por ahí se vaya la presión. El punto débil de los hombres o el pitorrito de la olla va a ser el ligamento inguinal. ¿Vale? El ligamento inguinal está aquí sosteniendo un poco la parte abdominal, entonces el exceso de presión va a ir ahí. ¿Cuántos hombres nos encontramos con hernias inguinales y con intervenciones inguinales? Yo siempre digo que las hernias inguinales de los hombres son los prolapsos de las mujeres. Significa que es que esa presión abdominal pues no se está gestionando bien. ¿Vale? Entonces, yo soy pro trabajar el core, pero quizás los métodos hay que afinarlos. También se puso de moda hace unos años, que ya ha pasado un poco, el tema de los hipopresivos, Sí. que también los han nombrado y me voy a aventurar. Los hipopresivos pues van un poco a todo lo contrario, van a quitar presión de todas esas zonas. Entonces, yo viví la época en la que salieron los hipopresivos y parece que si había disfunción de suelo pélvico, la única opción que había para entrenar el core o para tener un centro fuerte eran los hipopresivos. Y para nada es así. Los hipopresivos tienen una función compensatoria, porque es verdad que cuando hay un exceso de presión intraabdominal, tú haces un hipopresivo y va un poco a compensar, ¿no? A hacer ese trabajo compensatorio, pero ni es la única ni es la más eficiente herramienta para una mujer que tenga una disfunción de suelo pélvico, por Claro. ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no vivo en apnea. Es como te duele la espalda, pues vete a nadar. Vale, pero yo es que no vivo en el agua porque no soy un pez. Yo tengo que tener, mi cuerpo tiene que tener herramientas para cuando estoy sentado, cuando voy caminando, cuando cojo algo de peso, mi columna sepa protegerme y no tenga dolor de espalda, ¿no? Por ejemplo, pues esto es igual. Yo no vivo en apnea con las costillas abiertas. Claro. Entonces necesito aprender a gestionar en mis movimientos del día a día esa presión intraabdominal y que mi abdomen funcione de una manera continente, ¿vale? Que sostenga, pero que a la vez sea flexible para que mi suelo pélvico no sufra. Entonces, ahí es por donde tiro un poco yo más a la hora de pautar el trabajo. Es como de aprender a gestionar todas esas presiones abdominales para que una disfunción de suelo pélvico no sea una limitación para la persona en su día a día, sino que aprenda las herramientas que tiene para integrar o para vivir y que no le limiten nada esa disfunción que tiene. Sobre todo, yo esto te lo preguntaba porque muchas veces cuando hacemos ejercicio, ¿no? Y ejercicio de alta intensidad, ¿no? Ahora está pues muy de moda el CrossFit o los ejercicios de alta intensidad, etcétera. Muchas veces lo hacemos en apnea, ¿no? Porque esa necesidad de un esfuerzo te hace apretar con todo lo que tengas para levantar los kilos que sean, la barra, las mancuernas, lo que sea, ¿no? Y al final tengo la sensación de que un ejercicio repetido a largo plazo en apnea,
con una debilidad, porque a lo mejor pasamos mucho tiempo sentados, porque al final, al igual que tenemos débiles muchos músculos, también tendremos una alta probabilidad, proporción de la población tenga débiles suelo pélvico, ¿no? Entonces, como que se juntan muchos factores que yo muchas veces digo, "Uf, esto tiene muy mala pinta, ¿no?" Y Ahí me refería un poquito con los métodos, porque al final soy más fuerte, tengo el core más fuerte porque me ponga un cinturón y levante más kilos. Pues no. bueno, más fuerte a lo mejor un músculo, pero hay otros que no, a lo mejor, Claro, y ahí está ¿sabes? también el eterno debate entre rendimiento y salud. Claro, total. Que ahí es como, vale, es que a lo mejor el rendir más o el levantar más kilos o el poner más fuerte un músculo tiene que estar directamente relacionado con la salud. Y en el suelo pélvico, por ejemplo, hay un claro ejemplo de eso. Sí. Si yo necesito hacer una apnea inspiratoria, apretarme, hacer un bracing que se llama, para levantar X kilos, a mí, que no me dedico al deporte y quiero vivir con mi suelo pélvico sano muchos años, a mí no me compensa. Yo prefiero ir más lenta, trabajar con menos carga, ir subiendo y progresando más lentamente, pero hacerlo de una manera en la que mi suelo pélvico funcione, ¿vale? Y no hacerlo en apnea que estoy empujando contra mi suelo pélvico. Claro. Eso en cuanto a la respiración, por eso siempre aconsejamos la regla de la E, la exhalación en el esfuerzo. Yo hago un esfuerzo, suelto el aire, porque por lo menos si los pulmones están vacíos porque el aire ha salido, hay menos presión que está cayendo abajo. ¿Qué pasa? Que eso a veces, sobre todo cuando estamos hablando de levantar muchos kilos, es muy difícil. Ahí es donde cada cual, yo pienso que la información tiene que llegar y que cada cual decida un poco qué es lo que quiere, ¿no? Pasa igual también, y me gustaría hablar de los cinturones de CrossFit. Vale. Que también hacen un poco ese efecto faja, ¿vale? Además, los cinturones, yo he visto algunos, son súper gordos. Eso es para ponerte un hueso ahí a nivel abdominal, ¿vale? Y que ahí no se expanda nada, claro. Claro que voy a levantar más kilos porque es que me estoy haciendo una armadura. ¿Qué pasa? Que toda esa presión que voy a generar por dentro va directamente al suelo pélvico. Y vemos además, ahí en YouTube puedes ver vídeos de atletas levantando muchísimo peso y cada vez que están levantando peso, le está cayendo, mujeres sobre todo, le está cayendo el chorrito del pis. Vale, entonces son atletas, se dedican a eso, viven a eso, les compensa, porque al final, claro, es imposible tener una continencia cuando estás haciendo ese esfuerzo máximo, ¿no? Es como cuando estamos pariendo es imposible no hacerte pipí y caca, porque es que toda esa presión tiene que salir, ¿vale? Claro. Pero una cosa es hacerlo en un momento puntual o tal, y otra cosa es hacerlo de manera repetida. ¿Te dedicas a eso? ¿Te compensa? Vale. Puedes hacer después un trabajo compensatorio, muchas de esas atletas tienen después un trabajo compensatorio. Pero un usuario de día a día, como yo digo, que nos apuntamos a CrossFit, queremos mantenernos más o menos fuertes, ¿realmente nos compensa ese daño para levantar 5 kilos más? A mí no. Moraleja, muchas veces más no es mejor, ¿no? Muchas veces hay que, y sobre todo si población general, si quieres rendir porque el sábado tengas que hacer tal, porque te dedicas en cuerpo y alma a tu deporte, bueno, pero si no, muchas veces más no es mejor, sobre todo si tu objetivo es buscar salud, porque la estás perdiendo, literalmente, además. O sea que... Mira, pasamos ahora a uno, pues yo creo que de tus clientes, ¿no? O una de tus clientes, pues por antonomasia, que es la embarazada, ¿no? Embarazo, parto, posparto, ¿no? Que además, como decía antes, cada vez estamos un poco más en auge y yo me alegro mucho, ¿no? Además en mi entorno, que ahora estoy un poco en la edad, ¿no? De que hay muchos amigos que están, o amigas que están embarazadas y tal, y cada vez se escucha más, ¿no? El valoración de suelo pélvico, ejercicio preparto, ejercicio posparto, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los cambios principales que se producen durante un embarazo para que se vaya engendrando ahí un niño o una niña? Bueno, pues cambios, nos podríamos aquí llevar la tarde entera hablando de los cambios que se producen a nivel físico, a nivel hormonal, a nivel cerebral, hay muchísimos cambios los que se producen. Así un poco más generales o aplicándolo más al suelo pélvico, para no irnos mucho por las ramas, pues el útero, que es uno de los principales órganos que está aquí en el interior de la pelvis, es donde se gesta el bebé. Entonces ese útero va creciendo, a medida que va creciendo, va desplazando los otros órganos hacia arriba, hacia los laterales, va un poco, desplaza el uréter, desplaza las asas digestivas, desplaza las asas intestinales, desplaza un poquito todo, ¿vale? Aumenta el peso, con lo cual aumenta el peso también, que cae un poco sobre el suelo de la pelvis, sobre la parte inferior de la pelvis. Aparte, ese útero, como te decía, para donde crece, para donde sales hacia adelante, con lo cual se produce un adelantamiento del centro de gravedad y un cambio un poco en la posición de la pelvis, que hace que el suelo pélvico de alguna manera esté más susceptible. ¿Vale? Ese hiato genital que veíamos está en la parte más anterior del periné, donde está la uretra, donde está la vagina. En una pelvis neutra,
el peso, la resultante de fuerzas de la presión abdominal suele recaer en el núcleo central del periné, que es como la parte más central, una parte carnosa, fibrosa, es una parte donde, digamos, convergen todas las fibras musculares. Vale. En el embarazo normalmente, con ese adelantamiento del centro de gravedad, el cuerpo se va a una anteversión pélvica, con lo cual esa resultante de fuerza va a caer un poco más hacia el hiato genital, con lo cual el embarazo es una época especialmente susceptible, ¿vale? Para esa posibilidad de disfunción o de debilidad del suelo pélvico, ¿vale? Evidentemente el cuerpo de la mujer está perfectamente preparada para ello y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues pone en juego una serie de hormonas, una serie de cambios que se producen que hacen que el suelo pélvico también se prepare para eso. El suelo pélvico se vuelve un poquito más laso, con lo cual hay más facilidad de estiramiento, todos los tejidos se vuelven, gracias a la acción de la relaxina, también un poquito más lasos, con lo cual todo está un poquito más cómodo dentro, ¿vale? Pero digamos que el principal cambio un poco a nivel del suelo pélvico puede ser eso, ese cambio postural, ese adelantamiento del centro de gravedad que hace que la presión recaiga adelante, ¿vale? Sí. Sí, ese es el principal y el más interesante. Mm. Hablando antes de ejercicio, ¿vale? Ahora en el mundo del embarazo, ¿no? Yo me encuentro muchas veces la pregunta de si durante el embarazo puedo hacer ejercicio, ¿no? Y cuánto ejercicio puedo hacer, ¿no? Yo lo que yo había escuchado recientemente, y no voy a decir ni la fuente y no estoy diciendo que sea correcto, pero digamos que más o menos fuera como máximo a lo que tú estuvieras habituado anteriormente si era un ejercicio de población general. Si hacías halterofilia con 150 kilos, pues no sé si con 8 meses podrás hacerlo, pero que más o menos se mantenga un nivel de vida activo, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer durante el embarazo y dónde está el riesgo? Realmente en el embarazo no es que se pueda hacer ejercicio, sino que se debe hacer ejercicio. Bien. ¿Vale? Hormonalmente, el embarazo y el posparto van a suponer para la mujer un riesgo en la salud ósea, en la densidad mineral ósea. Hay también una disminución de masa muscular. Todo eso son como efectos hormonales que pueden acompañar a una etapa de embarazo y posparto. Entonces, igual que en la menopausia, ¿no? También hay esa pérdida de masa mineral ósea y de densidad y de masa muscular. Entonces, si yo quiero conservar, o sea, si yo quiero que la mujer conserve su condición física, necesita entrenar durante el embarazo y entrenar en su posparto para mantenerse a nivel de salud, ¿vale? ¿Qué tipo de ejercicio? Realmente casi todos los ejercicios puede hacerlo una mujer embarazada, ¿vale? ¿Qué quitaríamos? El entrenamiento en altura por el riesgo de hipoxia, entrenamiento submarino, deportes de contacto. Sí. Y si estamos habituados a trabajar con mucha carga, sí es verdad que se disminuye, se adapta el entrenamiento para que tú puedas seguir haciendo el mismo ejercicio, ¿vale? Pero quitando carga, ¿vale? Porque al final el cuerpo pesa más, la musculatura, como te digo, están más laxas, las articulaciones están bien, con lo cual hay más riesgo incluso de esguinces o de lesiones, entonces hay que acortar un poco de palanca, darle más prioridad a la musculatura estabilizadora. Y sí que a mujeres que hacen un deporte así, tipo halterofilia o tipo algo, lo ideal es que entrenen con alguien especializado que le adapte un poco las cargas y los ritmos, ¿vale? Entonces, los riesgos realmente están un poco la red flag. A nivel de ejercicio, se quitan los abdominales directos, ¿vale? Porque al final el abdomen es la estructura un poco que más cambios sufre durante el embarazo, ¿vale? Los restos abdominales se separan para que el útero pueda crecer y aparece un espacio entre esos dos restos abdominales que es lo que llamamos diástasis abdominal, que es fisiológica en una embarazada, o sea, tiene que existir para que el útero pueda crecer. Si yo, cuando los abdominales están separados y ese tejido está con tensión, hago contracciones directas de esa musculatura abdominal, puede que ese tejido, esa diástasis, la esté tensando demasiado, incluso haya micro roturas que después en el posparto me van a impedir que ese abdomen se vuelva a cerrar, ¿vale? Entonces muchas veces como tú sigues entrenando, pero lo que veas que tiene mucho trabajo abdominal, eso lo quitamos. Las planchas mantenidas mucho tiempo, abdominales tradicionales, todo lo que además nosotros le decimos cuando los restos abdominales se contraen, aparece como un bulto en medio de la barriga que nosotros le llamamos el alien, que no es más que todo el contenido abdominal, que puede ser bebé, puede ser útero, puede ser aparato digestivo,
queriendo salir hacia afuera por esa línea alba, ¿no? Por esa línea media. Entonces, cuando aparezca el alien significa que ese ejercicio no está siendo Claro. beneficioso para ti. Y después un poco la otra red flag o la otra condición es no superar más de en cierto tiempo el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Vale. Porque ahí es donde, si yo lo supero continuamente, si hay un pico no pasa nada, a partir del 80% de la frecuencia cardíaca máxima, el cuerpo de la madre demanda tanto oxígeno y tanta energía que empieza a faltarle oxígeno a la placenta. ¿Vale? Digamos que entre el 60 y el 80% el aumento de demanda metabólica que tiene tu cuerpo cuando hace ejercicio va a beneficiar al feto. A partir del 80% se han visto que si tiene que faltarle a alguien, le falta un poco más a la placenta. Que ya digo que picos puntuales no hay problema, pero bueno, es como el margen de seguridad. Sí, Más o menos establecemos ese... nosotros lo que hacemos, que además es lo que está recomendado por la guía, la americana, la canadiense, que son las que están más actualizadas en entrenamiento durante el embarazo, es trabajar un poco con la escala subjetiva de percepción del esfuerzo. No todas las mujeres, las que entrenan a más alta intensidad, sí, pero bueno, no es mi público. Pues estas mujeres a lo mejor llevan pues su... Me saldrá. Eso. Pero la mujer de a pie, pues trabajamos con esa escala de percepción del esfuerzo y que se mantenga entre un 7-8 sobre 10. Vale. Más o menos, una vez que llegue ahí es como ya vamos relajando, como máximo. Vale. Para no llegar a ese ejercicio extenuante que puede coincidir un poco con ese 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y todo este ejercicio que al final pues va un poco camino hacia el parto, ¿no? También, por supuesto, para mantener tus capacidades y tus habilidades, pero también camino a prepararte un poco hacia el parto. Yo tengo una pregunta y es ¿cómo es posible que algo que es tan natural, ¿no? Y que llevamos haciéndolo pues literalmente toda la vida, pues si no, no estaríamos ni tú ni yo aquí. ¿Cómo es posible que tengamos que hacer o que tengáis que hacer talleres y que cada vez sea de preparación al parto? Es decir, parece como que nos hemos olvidado de eso cuando es imposible. O sea, es decir, una futura madre, ¿no? Que está embarazada, naturalmente tiene que. Bueno, sino como que debe saber parir, ¿no? Y lo hemos perdido un poco ese instinto, o ¿qué ocurre con esto? Y ¿no? lo sabemos parir, pero mira, yo te voy a hablar de dos razones, ¿vale? Y una cosa que estoy totalmente a favor porque salen muchísimas dudas, muchísimos miedos, muchísimas inseguridades, ¿no? Pero mi pregunta es si hace... No, o si hace 20.000 años... No, bueno, las vacas a día de hoy no tienen talleres de preparación al parto y paren. Claro, por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros sí? Bueno, pues la primera razón es porque estamos completamente desconectadas de nuestra naturaleza. Lo has dicho tú antes y me guardo tu frase de antes para rescatarla en este momento. Has dicho en el momento del parto, cuando estuviste en el parto de tu mujer, viste el momento más salvaje, más animal, seguramente donde te hayas encontrado, ¿vale? Ahí sale, para mí el parto es magia porque es donde conectamos realmente con el animal, con la mamífera que llevamos dentro. Pero en el día a día, ¿qué conexión tenemos? Si vamos al baño y nos sentamos en un trono, en vez de escuchar a nuestro cuerpo que nos pide hacer caca de cuclilla, ¿vale? Entonces, esa conexión es o sea, ese instinto que lo tenemos innato y que una mujer conectada consigo misma y con sus sensaciones no le va a hacer falta ninguna preparación al parto. ¿Por qué? Porque si tú sabes escuchar tus sensaciones y te fías de tus sensaciones, tu cuerpo y tu bebé te van dando todas las pistas de lo que tienes que hacer. Es que no voy a saber cómo moverme. No te preocupes, es que cuando te entre la contracción o te pones así o te pones así. Es que no voy a saber cuándo empujar. No te preocupes, es que cuando la cabeza llega al suelo pélvico es que vas a tener que empujar porque es un reflejo, no es algo que se entrene, no es algo que se prepare, ¿vale? Entonces, yo la preparación al parto la veo más como una preparación o como una reconexión con nuestro instinto como mamífera, como mujeres, y como un quitar miedos, ¿vale? Hoy en día tenemos que estudiarlo todo, tenemos que saber de todo, tenemos tal, y muchas veces leemos tanto y tenemos tanto que es como, quiero una guía de cómo parir. Claro. No, es conecta con tu cuerpo, siente tu cuerpo, ten la información, porque al final la información también es poder, es tranquilidad. Y con esa información y con esos recursos, si yo te cuento que tu cuerpo está preparado para parir, tú al parto vas a ir con confianza. Y lo que necesita un parto es que tú vayas con confianza y creyéndote tus sensaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A día de hoy parimos en hospitales. Entonces, pues con el tiempo nos han hecho un poco creer que
alguien con una bata blanca sabe mejor que tú cómo parir. Y creemos que no sabemos parir y que nos tienen que enseñar. Tenemos que ir al hospital y que nos digan, pues haz esto, ponte así, ponte así, ponte tal. Creemos que para parir es necesario poner una anestesia, creemos que para parir nos tienen que romper la bolsa, creemos muchas cosas, ¿por qué? Porque al final es un poco lo que hay en el sistema. Pero si supiéramos, o cuando la mujer entiende que realmente el poder natural y la que sabe, otra cosa es que haya un parto complicado, que haya que intervenir, pero la que sabe realmente cómo tiene que moverse, cuándo son los tiempos, cuándo son los momentos, es escuchando sus sensaciones, los partos serían de otra manera, ¿no? No vamos a que nos saquen el niño, vamos a parir. Entonces, para mí, digamos, un poco el principal motivo es eso, que nos hemos desconectado de nuestra naturaleza animal y en esa preparación al parto, por lo menos como yo la tengo planteada o como Sí. yo la concibo, es un poco ahí. Da información, los pilares son la información, que tú sepas qué es lo que pasa en tu cuerpo, qué es lo que sucede en tu cuerpo, que tú te convenzas y tengas la confianza de que tu cuerpo está preparado para parir y que tú aprendas a interpretar señales y a fiarte de esas señales. Que si el dolor lo tienes aquí, es como, ponte allí. Claro, claro, ¿Vale? claro. Entonces, ese era uno de los motivos, preguntaba. Sí. Y el otro de los motivos por los que considero también interesante esa preparación al parto es más a nivel físico. Vale. Digamos que antiguamente las mujeres estaban trabajando en el campo hasta el día del parto. Había mujeres incluso que parían en el campo, estaban recogiendo aceitunas, recogiendo lo que sea y parían. Hoy en día pasamos muchísimas horas al día sentadas. Sentadas, ¿qué pasa? Implica que nuestras caderas no se flexionan, que suele haber más rigidez en las articulaciones pélvicas, en el suelo pélvico. Entonces es verdad que nos encontramos muchas mujeres, si no están acostumbradas tampoco a hacer un ejercicio donde trabajen mucha movilidad, que hagan sentadillas profundas, con mucha rigidez a nivel articular, que después en el momento del parto puede condicionar. Entonces ahí sí te vendo un poco lo de hace falta a día de hoy y no hacía falta antes porque la vida que llevábamos antes era mucho más activa que ahora. Y más Claro. en un contexto venimos un poco de estar embarazada, pues no cojas peso, no te agaches, al revés, lo que tiene que hacer una embarazada es andar en cuclillas para que esas caderas se abran, ¿no? Pero a nivel físico es verdad, también damos a luz más tarde, no es lo mismo parir con 20 años que parir con 40. Claro. Entonces, al final, pues la elasticidad de las estructuras pues, se puede ver un poquito más afectada y ahí sí es interesante el trabajo de movilidad y el trabajo de flexibilización. A mí es que lo que me pasa es que creo que es una herramienta lamentablemente fundamental hoy en día, ¿no? Es como a dónde hemos llegado como sociedad para necesitar algo que lo llevamos haciendo milenios porque es algo instintivo. O sea, hasta qué punto hemos perdido conexión, ¿no? Con esa naturaleza. Entonces creo que es necesaria y además es fundamental. Y yo lo promuevo mucho, lo estimulo mucho porque da muchísima tranquilidad, quita un montón de miedos e inseguridades, pero es como hasta qué punto de sociedad artificial hemos llegado que ya se nos ha olvidado lo que llevamos haciendo, bueno, las mujeres llevan haciendo toda su historia, ¿no? Que llevamos aquí. Pues ya te digo, por la experiencia que yo tengo, un 80% de las mujeres vienen con miedos, Claro. con 80 o más, con miedo, con la creencia de que no van a saber parir. Y la frase de, Cristina, yo necesito que me enseñes a parir, necesito que me enseñes a empujar. Yo es lo primero que quito, como yo no te voy a enseñar, porque además yo no he parido, entonces yo no te puedo enseñar a parir cuando yo no he parido. Yo te voy a enseñar cómo funciona tu cuerpo, te voy a enseñar a cómo puedes trabajar con tu cuerpo y trabajar con las herramientas que tu cuerpo tiene para que tú vayas segura. Pero mi objetivo principal es esa confianza. Y la hemos perdido, como tú dices, completamente. Claro. Y el parto, yo animo mucho a las mujeres a que vivan su parto y a que disfruten su parto. Y lo digo entre comillas porque a veces parece que es como, te lo vas a pasar muy bien en tu parto. No es happy flower, no es... Si no irse de tomar cervecita, no. Exacto, no es como, wow, voy a parir, qué bien. Sino que lo vivan como un evento único, un evento de mágico. Al final es como algo que está creciendo dentro de ti, sale al exterior, como darle la bienvenida a ese bebé, acompañar, es un viaje que van haciendo madre y bebé juntos durante todas esas horas que dura el parto. Y como un momento que quizás sea el más animal que vayas a vivir en toda tu vida. Total. Entonces, no siempre tenemos esa oportunidad de disfrutar eso, ¿no? De vivir eso. Así que Claro. es a lo que yo les animo. Yo una vez tuve una conversación con un amigo mío, que seguramente si me está escuchando sabrá quién es. Voy a abrir aquí un melón importante, pero bueno, me voy a hasta mojar un poco, pero bueno. Y era que yo creo que el exceso de componentes artificiales dificultan
esa conexión con el instinto más profundo y con el parto, ¿no? Entonces favorecen patologías, episiotomías, que ahora hablaremos, bueno, y muchísimas otras patologías que se pueden desencadenar en un parto, ¿no? Y cuando hablo de componentes artificiales, hablo de luces del hospital, cuando hablo de posiciones para parir, cuando hablo de esa persona delante tuya con mascarilla que casi ni se ha presentado, ¿no? Y No te estás tú metas la mano ahí, hasta aquí. y estás tú ahí con las piernas y es una auténtica locura, ¿no? Es salvaje en el mal sentido de la palabra, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que si desde el sistema público, y aquí, bueno, esto es utópico, pero si desde el sistema público se incentivara el mantener una red de seguridad con una ambulancia, si hace falta, si hay cualquier tipo de urgencia, pero que se fomentara parir en casa o parir en un entorno donde genere más tranquilidad. Y no quiero decir con esto que todo el mundo parir en casa, no, porque también tiene un montón de riesgo, no estoy diciendo eso, sino que pues a lo mejor poner unas luces un poquito menos quirófano favorece. Y no es muy difícil, es apagar un interruptor. O a Total. lo mejor poner una música que la madre quiera. Oye, favorece, ¿no? O a lo mejor que yo qué sé, que el feedback o la relación entre médico, matrona o ginecólogo, lo que sea, con la madre favorezca esto, ¿no? Y haya menos índices de cesárea, haya menos índices de patologías en el vaginales, en el parto, en el feto. ¿Tú qué piensas de todo esto? Pues eso, Alfonso, me estás diciendo que es algo utópico, pero es algo utópico aquí en España. Vale. Ya hay muchos países de la Unión Europea, incluso Reino Unido, Alemania, que favorecen y además cubren un poco con esa seguridad, con esa red de seguridad, el parto en casa, porque se ve que al final, lo que hablábamos antes, un momento, es un acto fisiológico, parir es un acto fisiológico, entonces igual que no hay que intervenir cuando yo voy al baño, ¿vale? A no ser que haya un problema, parir realmente es algo fisiológico que la mujer lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que la principal hormona del parto, ¿sabes cuál es? No, La oxitocina. vale. La oxitocina es la que provoca las contracciones musculares y gracias a la oxitocina el cervix se va abriendo cada vez más y el bebé puede ir saliendo. La oxitocina no puede dejar de fluir durante todo el parto. ¿Cómo se segrega oxitocina? La oxitocina le dice la hormona del amor. Se segrega oxitocina cuando estamos con nuestra pareja, después de una relación sexual, pero también cuando estamos tranquilas, cuando estamos confiadas, cuando estamos en un entorno de seguridad. Si yo me siento tranquila, mi cuerpo se puede relajar y va a segregar oxitocina. Y ese es el motor, esa es la gasolina que va a promover que las contracciones no se paren y que el parto suceda. Al contrario de la oxitocina es la adrenalina. ¿Cuándo generamos adrenalina? Cuando tenemos miedo. Si yo tengo miedo al Estrés, ¿no? parto, O el el estrés, estrés. exacto. Yo tengo miedo al parto, empezando por ahí, me va a dar una contracción, me voy a tensar, voy a tener miedo. Y ese miedo, esa adrenalina va a inhibir la producción de oxitocina. Cuando más, si yo estoy a disgusto en un sitio, si tengo luces blancas que no me están dejando esa intimidad, esa calma, esa, Conexión. esa cueva que yo necesito para entrar en mi planeta parto y para hacer esa conexión con mi cuerpo, sino que tengo estímulos externos que me están sacando todo el tiempo de esa conexión, lo más normal es que cuando lleguemos al hospital se nos frene el parto y es por eso, ¿vale? Esto es un melón importante, pero es verdad que cada vez hay equipos más humanizados. Yo siempre veo la parte positiva porque llevo muchos años en esto, Sí. entonces como que queda muchísimo camino por recorrer, ya se van viendo cositas y se van viendo equipos que se van formando un poco más en esto, ¿no? En un parto más humanizado, en un parto donde luz tenue, se utiliza la música, se utiliza la aromaterapia, que también tiene un poder. La matrona que trabaja con nosotros está especializada, también formada en aromaterapia. Tenemos un taller súper bonito para que la gente pueda utilizarlo durante el embarazo y después en el momento del parto, porque al final el olor, lo que te entra por el olfato, va directamente al cerebro a provocar cambios cerebrales en muy pocos segundos. Entonces es una herramienta también súper chula y ya hay hospitales de Sevilla donde se ofrece, donde hay posibilidad de utilizar esa aromaterapia. Tan simple como no encender una luz. Yo he acompañado varios partos, entre ellos los de mi hermana, y mi hermana tuvo un parto, uno de ellos, pues estuvo acompañada por una matrona que fue un ángel en ese momento. Entonces yo recuerdo que nosotros estábamos en la habitación, teníamos la luz apagada y estábamos, pues bueno, pues con nuestro baile de contracciones, moviéndonos, lo que ella iba necesitando, sacando su voz, tal, con su calorcito. Y entonces ella entraba con la voz muy bajita
no encendía la luz, era como, ya, sí, a lo mejor tenía, porque hubo un momento que tuvo que cogerle la vía, entonces lo avisó, mira, vamos a encender la luz, cierra los ojos para qué tal. O sea, todo eso hacía que mi hermana, que era la que estaba en ese momento, no saliera, no tuviera que salir de ese planeta parto. Si yo entro en la habitación, enciendo la luz y digo, bueno, a ver cómo estamos, porque esto parece que no avanza, ¿eh? Parece que si esto no avanza, vamos a tener que ir a cesárea. Ahí ya te aseguro que el flujo de oxitocina, esa tranquilidad, esa calma, esa confianza en mi cuerpo, se corta y ese parto se para. ¿Qué pasa? Que si el parto se para y estamos en el hospital, pues va a empezar la cascada de intervenciones, que era lo que me decían, ¿no? El parto se ha parado, es que no dilata, vamos a poner oxitocina sintética, vamos a romper la bolsa, y ya empieza ahí, vamos a poner la epidural, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Que es un poco, si me ponen oxitocina sintética, me van a tener que poner la epidural sí o sí ya en ese momento. Ahí va a haber mucho más riesgo de que en el momento del expulsivo, que es esa segunda fase del parto, haya que intervenir, porque la mujer ni sienta para poder empujar, ni ese bebé haya podido descender bien por el canal de parto, porque esa mujer ha estado tumbada. En fin, ahí como que se multiplica un poco ese riesgo de instrumentalización. Entonces, Sí. es verdad que lo de parir en casa da mucho respeto, ¿no? Porque siempre se hacen con unas condiciones de seguridad, o sea, embarazos fisiológicos que no tienen ninguna complicación, que tienen un equipo de seguridad, una ambulancia, que en el momento tarda menos de X minutos en llegar a un hospital. Todo eso, esas condiciones se tienen que dar para poder hacer un parto en casa. Pero incluso si así me da miedo, no hace falta hacer un parto en casa, pero si siguieran habiendo esos cambios en las unidades de los hospitales, es crear un entorno favorable a eso que está ocurriendo. Dicen que la oxitocina, las mismas hormonas que median en el parto, son las mismas hormonas que median en un orgasmo cuando estamos haciendo el amor. Entonces hay un vídeo muy divertido de unos italianos que eran como, imaginaros, se ve como una pareja que están intentando hacer el amor y están en un hospital. Entonces de repente se enciende una luz, viene un médico, a ver, esto no está yendo como debería. Y es muy divertido porque se ve, claro, es que un parto es así, un parto es algo muy íntimo que va a fluir con esa tranquilidad, con esa calma, con esa confianza, con esa oxitocina. Si yo estoy dando esos estímulos, sobre todo esos estímulos de esto no va bien o de desconfianza, yo ahí no puedo tener un orgasmo. El Claro. parto se va a dificultar muchísimo. Y además que es como un efecto paradójico porque yo lógicamente estoy hiper a favor de la medicalización cuando así se requiere, o sea, por supuesto, si no tampoco estaríamos aquí seguramente a través de los avances que hemos tenido a nivel del mundo de la medicación, tecnología, etcétera, ¿no? Pero es un efecto paradójico porque ese exceso de intervencionismo, de hipermedicalización para no producir patología, produce patología. Es decir, es más factible que se pare un parto, es más factible que ahora, pues, epidural, oxitocina, ahora, pues, hay más riesgo de intervención. Entonces, me parece como que nos pasamos de frenada muchas veces, ¿no? Que hay veces que tenemos que dejar que la cosa vaya fluyendo siempre y cuando estemos dentro de unos parámetros de seguridad, ¿no? Pero se genera ahí un círculo de hipermedicalizo para que no pase nada y esa hipermedicalización produce cosas. Claro, que al final estamos medicalizando un hecho fisiológico, una acción fisiológica Claro. que realmente no necesitaría ayuda. ¿Qué pasa? Y ahí también lanzo una lanza a favor de los que están al otro lado, ¿no? De Sí. ginecólogos, etcétera, los que atienden los partos. Las consecuencias de una complicación en un parto estamos hablando de las consecuencias pueden ser graves en el sentido de una muerte fetal, un bebé. Entonces, si a alguno de estos profesionales le ha pasado alguna vez esto, es como, prefiero hipermedicalizar a 30 antes que haya un caso donde el bebé no salga adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es poner un poco en la balanza. Muchas veces esa hipermedicalización responde también a los miedos de ese equipo sanitario en que algo se complique y pueda haber una consecuencia, como puede ser al final pues, una muerte fetal o una muerte de una mujer, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un poco porque parece que es que hay que ver, que no quieren los médicos respetar la naturaleza, nos parece que hay un poco ahí como de choque. Y yo pienso, también hablando con ginecólogos que conozco y tal, que hay mucho ahí también de miedo. Entonces, como por curarme en salud, no por lavarme las manos, ¿no? Sino por evitar un mal mayor, hipermedicalizo para protegerme a mí o a la persona de que ocurra algo así.
Y yo Hay un creo que factor ahí emocional, ¿no? Ahí también, sí, sí. personal, lógicamente, también, ¿no? Yo creo que ahí está también un poco el saber también encontrar el equilibrio y el que estén claras un poco esas señales de alarma, ¿no? Evidentemente, ante Claro, una señal de alarma, algo que se complica, para eso está la medicina, por supuesto. para salvar vidas, para eso está la cesárea, para eso está. Pero también tienen que renovarse y formarse renovarse eso en lo que es el acompañar fisiológicamente un parto. Claro. Al final, a nivel social, todos avanzamos y evolucionamos, o eso esperamos, ¿no? Pero lo que ocurría hace 50 años, ahora nos puede parecer una auténtica barbaridad en muchos casos, ¿no? Y me gustaría compartir contigo el término violencia obstétrica, ¿no? Que seguramente es un término relativamente moderno que hace, no sé si 20, 30, 40 años no existía, ¿no? Y que seguramente nuestras madres, muchas, hayan podido sufrirlo y ahora nos llevamos un poco el mundo a la cabeza, las manos a la cabeza, perdón. ¿Qué es esto de la violencia obstétrica en relación a un parto? Pues la violencia obstétrica al final hace referencia a un poco el abuso de poder que puede haber en un momento en el que hay una mujer en una situación vulnerable, ¿vale? Como es que voy al hospital, estoy de parto, tengo sensaciones, tengo miedos, tengo dolor, no sé qué está pasando en mi cuerpo, y una figura de autoridad, ¿vale? Esa figura de autoridad, al final hay una relación ahí de poder que en muchos casos esas actuaciones que se hacen desde esa posición se ejerce violencia a nivel físico y a nivel emocional también. La violencia obstétrica, bueno, hay muchos grados de violencia Claro. obstétrica, igual que muchos grados de otro tipo de violencia, Ujú. pero, por ejemplo, hay algo que se ha hecho siempre y es como, esto es violento, que es lo que tú has dicho antes. Estás tú con las piernas abiertas, en plena contracción, y viene una persona, y no una persona, sino dos y tres, no se presentan, no te miran a la cara, meten la mano hasta aquí para ver de cuántos centímetros de dilatación están y tal. Ahí tú estás ejerciendo o sea, una acción en mi cuerpo, que es como una exploración vaginal, donde yo no te estoy dando consentimiento, donde no me estás informando de lo que vas a hacer previamente, donde ni siquiera te has quitado la mascarilla, te has presentado, has dicho, soy la doctora X o soy el estudiante X, ¿vale? Entonces, hay muchas acciones así que se han hecho desde siempre, también por lo que comentábamos antes de que al final la salud de las mujeres está tan infravalorada que es como, una mujer pariendo. Eso es Ujú. nada. Se han hecho siempre y están acostumbrados a hacerla. Y claro, cuando la mujer toma un poco más de información, quiere tomar un poco más de protagonismo en su parto, quiere ser tratada como una persona, estoy pariendo, estoy vulnerable, pero sigo siendo una persona íntegra con mis derechos, con mis necesidades y con todo, ¿no? Ujú. Rechina con esas prácticas, ¿vale? Entonces, desde eso, de una exploración sin presentarse hasta una actuación sin informar, Claro. ¿vale? Una episiotomía, algo donde tú no estás informando a la persona. Aunque sea una situación, y hay veces que estamos en situaciones ahí de vida o muerte, ¿no? Un poco más extremas, pero hay muchísimas situaciones donde tú tardas un segundo en explicarle a la mujer, mira, voy a hacer esto y lo voy a hacer por esto. Al final, nosotras somos las responsables de nuestra salud también. Ese consentimiento, aunque sea verbal, en el momento vas a decir, haz lo que sea y sácame al niño. Si me estás diciendo que el niño corre peligro, pero hazme partícipe. Por supuesto. No me... Y entonces yo creo que a la mujer, bueno, antes, cuando yo nací, a las mujeres se las dormían. Hay muchas mujeres que le ponían el gotero, que se llamaba por aquel entonces, o eso cuenta mi madre, Ajá. la dormían completamente, entonces los médicos sacaban al bebé. ¿De qué manera? Pues imagínate, ¿no? Si muchas veces con la participación de la mujer, empujando, con la anestesia y cuesta, te imagínate qué destrozos no haría en eso. Pero claro, era mucho más fácil porque esa mujer, una mujer de parto, como yo digo, es un grano en un sitio incómodo, Sí, porque al final exige una mujer que está teniendo dolor, que necesita moverse, que necesita atención, que necesita... Para un equipo médico es mucho más fácil una mujer que está con la anestesia puesta, que no se queja y que ellos intervienen y hacen, ¿vale? Pero una mujer de parto necesita, y eso es otro fallo del sistema, que hay muy poco, el ratio de matronas por mujer es muy bajo, tanto en la pública como en la privada, mucho más. Entonces, a lo mejor hay una matrona por cada X mujeres. Esa matrona no puede estar atendiendo, ojalá,
por muy buena que sea, no puede estar atendiendo a 10 partos a la vez. Si eso ocurre, claro, interesa más que la mujer esté calladita, con su oxitocina, con su epidural puesta, y que después el parto sea rapidito. Rapidito significa que intervengo lo que tenga que intervenir, hago una episiotomía, uso una ventosa para que sea rápido, porque tengo a más gente. Entonces ahí es un poco donde está el problema, ¿no? Que se nos ha tratado mucho a las mujeres, ya te digo, desde aquella época, como trozos de carne, que había que sacarle el niño lo más rápido posible porque tenía más gente esperando, ¿vale? Entonces la mujer ha dicho, basta, yo quiero vivir esto, quiero disfrutarlo, como decía antes, porque hay mucha gente ya que se prepara, quiere vivir el momento, quiere no tener después las consecuencias de lo que es un parto instrumentado, ¿vale? Entonces, pues me preparo, me informo y, claro, esas mujeres ahora mismo molestan al sistema porque son mujeres que quieren tomar protagonismo cuando es mucho más fácil o lo que se ha hecho siempre es infantilizar a esa mujer y abusar de esa posición de poder y de conocimiento, quizá. Es curioso y cuanto menos curioso, vamos, porque a mí no se me ocurre con un paciente tumbado en la camilla boca abajo clavarle una aguja de punción seca, por ejemplo, ¿no? A mí no se me ocurre. Antes le digo, oye, mira, ¿te parece que hagamos esto? Eso es lo primero, ¿no? Y tiene esta repercusión, esto te va a doler o no te va a doler, o esto va a ser un momento, va a ser un minuto, 2 minutos, 10, lo que sea. Es curioso que lleguemos a ese punto para algo que realmente no genera ningún tipo de, por así decirlo, de daño o tal, pero que en el parto todavía, aunque se haya mejorado seguramente, como decíamos antes, ¿no? A nivel social sean mucho más sensibles en el buen sentido, pero todavía ocurren este tipo de prácticas. Me parece alarmante, me parece un poco alarmante, pero bueno. ¿Cuáles son las patologías? Has dicho episiotomía, por ejemplo, y seguramente mucha gente no lo conozca. ¿Cuáles son las patologías más comunes para tratar desde el punto de vista de una fisioterapia del suelo pélvico después de un parto? Vale, pues lo que tratamos sobre todo a nivel después del parto es si hay alguna cicatriz, ya sea de cesárea, de episiotomía o de desgarro. La episiotomía, tanto la episiotomía como el desgarro son cicatrices perineales, son cicatrices que se producen en la zona del perine, en la zona muscular, Ujú. a la hora del expulsivo, a la salida del bebé. La diferencia es que la episiotomía es un corte que hace la persona que está atendiendo el parto, hace un corte en la piel y el músculo de la vagina para ampliar un poco el espacio, Vale. ¿vale? Para que salga el bebé. Y el desgarro es una rotura natural que sucede cuando un tejido se estira mucho, pues siempre está el riesgo de que haya un desgarro por la parte más débil, ¿vale? En ambos casos, pues habría una cicatriz que puede afectar a piel y músculo, puede afectar a piel, músculo y mucosa, puede afectar a la zona del esfínter anal, que está aquí muy cerquita. Ujú. Entonces, un poco según cómo haya sido esa cicatriz, ese daño, pues tratamos la cicatriz para que no haya adherencia, para que esa piel esté libre, para que vuelva a funcionar el músculo correctamente, porque al final hay una cicatriz muscular que puede impedir que el músculo actúe de manera correcta. Entonces, ese es un primer trabajo que solemos hacer. Ujú. Y después, y otro importante, es el de fortalecimiento de toda la musculatura perineal y abdominal que durante el embarazo, como te decía antes, se estiran, están más lasos y reciben más presión, ¿vale? Después se queda normalmente una desconexión tanto a nivel nerviosa como a nivel de contracción muscular. Vale. Entonces, tenemos que hacer como una reconexión nerviosa y que esas fibras musculares tengan la capacidad de nuevo de generar tensión para que no haya problemas ni en el momento ni en el futuro, ¿vale? Una mujer que haya parido, ¿cuándo debe realizarse una valoración del suelo pélvico? Nosotros recomendamos a partir de la cuarentena. A partir de la cuarentena. Sí. Antes de la cuarentena, digamos que, bueno, es un momento de posparto, que el posparto también es un Ujú. momento complicado, suele serlo. Porque al final es como, bueno, yo he tenido un parto y me voy a casa con una criatura que antes no tenía y que ahora depende 100% de mí. Entonces, esos primeros días son, como yo digo, de conocimiento madre a bebé, bebé a madre, de instauración de la lactancia. Y el cuerpo necesita reposar, necesita mucha horizontalidad, mucho reposo después de ese trabajo de parto, Vale. ¿vale? Que al final el parto es algo fisiológico, pero es un bebé que pasa del útero a través de la vagina y sale al exterior. Entonces, todas esas estructuras después queda una inflamación que hay que ir recuperando con ese reposo, con frío, con descanso, a lo largo de las semanas posteriores, ¿no? Entonces, es muy probable que durante esa cuarentena
haya cosas que estén volviendo a su sitio y que no funcionen bien, Vale. ¿vale? Muchas mujeres llegan a casa y no son capaces de controlar el esfínter o sienten mucha congestión y claro, llaman a la armada. Tengo incontinencia urinaria. No, acabas de parir hace 3 días, todavía, si te has puesto la epidural, ha habido ahí una parte de anestesia en la zona, ahora toda esa musculatura se tiene que volver a reinervar y lo que tienes ahora son esas consecuencias del parto y de la inflamación. Y es durante esa cuarentena cuando todo va volviendo un poco a su estado normal, ¿no? O cómo se va a quedar. El útero va involucionando también. Con esas contracciones, el útero durante la cuarentena pues también va volviendo, va sangrando todos esos restos de endometrio que le quedan dentro. Entonces digamos que esa cuarentena a mí me gusta respetarla porque es como un momento donde el cuerpo de la mujer se va recuperando de ese proceso del parto. A partir de la cuarentena ya sí vamos a poder hacer una exploración completa porque ya si hay cicatrices van a estar cerradas, ya en la mayoría de los casos esos problemitas que había al principio ya no lo son o ya no lo son tanto, ¿no? Antes que no controlaba nada y ahora solo me queda un poquito de descontrol cuando a lo mejor toso fuerte y tengo la vejiga llena, entonces cuando se me escapa. Entonces siempre nos esperamos ahí para evaluar, ¿vale? Para tampoco crear una alarma innecesaria. Si tú una mujer, como yo digo, la valoras a la semana de haber parido, Van a salir cosas. claro, Claro, y no es algo real. No es claro, algo real porque no ha dado tiempo a ese cuerpo a que vaya volviendo a su sitio, claro. ¿vale? Entonces, nosotros siempre dejamos unas pautas. Las mujeres que entrenan con nosotros durante el embarazo, pues saben hacer sus ejercicios de suelo pélvico, saben hacer cositas que le pueden ayudar a disminuir esa pesadez, a ir controlando los esfínteres. Tienen como sus pautas para casa y si tienen alguna duda nos llaman y nosotras les contamos y tal. Pero para empezar un proceso de recuperación o para valorar realmente y decirle a la mujer, mira, tienes esto y hay que trabajar esto específicamente, damos de margen a la cuarentena, que es como el tiempo un poco estipulado para que todo vaya volviendo. Y a nivel de ejercicio, y no te hablo de esos ejercicios que dicen, ¿no? De esos tips de ejercicio muy específicos, sino hablo de ejercicio a nivel general, ¿no? Del ejercicio a la que estuviera habituado esa persona anteriormente. ¿A partir de cuándo pueden volver a empezar a conectar un poco con su cuerpo más a nivel general de ejercicio? Porque a mí esto me pasó con mi pareja, ¿no? Que sinceramente no sé cuántos meses después, pero ella es una persona que siempre ha hecho deporte, ¿no? Entonces, pues, y yo le decía, oye, ¿por qué no empiezas? Me dice, Alfonso, yo no me siento todavía preparada para hacer ejercicios de musculación, ejercicios más intensos, de impacto, etcétera, ¿no? Dice, porque siempre te dicen que el posparto son los 40 primeros días, pero el posparto dura muchísimo más, Sí. ¿no? Entonces, ¿a partir de cuándo la mujer puede empezar a lo mejor a hacer ejercicio? Bueno, es que eso es muy Vamos relativo allá. y depende mucho del tipo de ejercicio, Ujú. ¿vale? Em, Realmente en el posparto, como te digo, ese posparto más inmediato, esa cuarentena, ahí nos recomendamos hacer ejercicio, hacer actividad física como tal, porque, como te digo, hay muchas cosas que no funcionan del todo como deberían, ¿no? El abdomen no sostiene como debería, el suelo pélvico no sostiene como debería. Entonces, si me voy a un ejercicio donde voy a tener impacto, donde voy a tener un trabajo que aumente mucho la presión abdominal, mis estructuras no van a estar preparadas para soportarlo. Y es solo la mujer, cuando tiene conexión con su cuerpo y consigo misma, lo sabe. Porque su mismo cuerpo le va a ir diciendo, ahora ya un pasito más. Ujú. Para esto todavía no estás preparada. ¿Qué pasa? De nuevo volvemos a lo de antes. Hay veces que no estamos tan conectadas con nuestro cuerpo y entonces nos cuesta. Y hemos visto en Instagram que a la influencer de turno, al mes de haber parido, ya está corriendo, ya está haciendo abdominales, ya está no sé cuándo. Entonces yo quiero ser como ella porque me quiero recuperar, ¿vale? Ahí es donde vienen un poco los problemas. Entonces, después hay varios hitos o varios momentos a lo largo del posparto que van a marcar un poco la recuperación que o cuándo esa mujer puede ir dando pasos, ¿vale? Uno es a nivel hormonal. Normalmente cuando damos a luz los 3 primeros meses se mantienen los niveles de relaxina, los niveles hormonales que hay en el embarazo, con lo cual todo el tejido está muy laxo, muy blandito. Ahí, por ejemplo, no aconsejamos ejercicios con palancas muy largas, ejercicios con mucho impacto, porque todavía el suelo pélvico, aunque no tenga cicatriz y no tenga nada, no sostiene y no tiene fuerza de sostén. Entonces, en esos 3 primeros meses, mucho ejercicio de movilidad, mucho ejercicio de control, de Ujú. ir fortaleciendo pero sin mucha carga, evitar el impacto. Vale. Después hay otros momentos como cuando vuelve la menstruación, cuando vuelve la regla, es un signo de que tu cuerpo ya va teniendo todas las fases del ciclo, ¿vale? Y a nivel hormonal se va normalizando. Hay mujeres que tienen la regla en el segundo mes y mujeres que tardan año y medio en tenerla, ¿vale? Entonces eso también marca un Ujú. poco un antes y un después en la recuperación. Ajá. Y otro factor es la lactancia. Mientras estamos dando pecho,
digamos que nuestro cuerpo entiende que estamos todavía criando un bebé, ¿vale? Y entonces la prolactina hace que nuestro cuerpo también esté un poquito más blandito. Entonces, es verdad que vamos a poner, por decirte un dato, como a los 6 meses, más o menos de lactancia exclusiva, más tal, es lo que de media puede tardar en volver a regla, en ir volviendo un poquito el cuerpo. A los 6 meses sería un momento para empezar a hacer la actividad. Estamos hablando de una actividad de más intensidad, Sí, 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 ¿vale? claro, después. Antes de esos 6 meses, prácticamente desde el principio de después de cuarentena, se puede y se debe hacer ejercicio, porque ejercicio sobre todo, como lo tenemos enfocado nosotros, más de recuperación de esas estructuras que han sufrido más distensión en el embarazo. ¿Para qué? Para que después cuando yo llegue a mi actividad, mi cuerpo esté perfectamente preparado y no empiece a correr o no empiece a hacer un ejercicio, un crossfit o un ejercicio tal, sobre una musculatura que no está sosteniendo y a la larga me pueda dar problemas. No sé si te he contestado. Sí, 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 no. Uno, y sobre todo que no es una respuesta fija, me explico. Tú no puedes decir, no, pues a los 3 meses y 4 días todas las mujeres, lógicamente no, No. pero que me gusta que dejes este. Y por ejemplo, una cosa que no sabía era el tema de la lactancia y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que si al final tu cuerpo entiende que estás todavía, pues, amamantando, ¿no? Y criando un hijo muy dependiente, pues a lo mejor, entre comillas, se olvida, ¿no? De otros ámbitos de recuperación. Entonces me De hecho, las parece. mujeres suelen sentirlo mucho como la recuperación postparto muchas veces va por escalones, ¿no? Es como de repente, uy, me he levantado hoy o esta semana y yo ya me siento que mis músculos son capaces de generar más tensión. Ajá. Van como por fase y hitos importantes eso, la lactancia cuando ya pasa a ser más esporádica o más puntual porque el bebé ya empieza a comer más cositas y tal, y cuando vuelve la regla, cuando vuelve el ciclo hormonal normal, también hay un escalón ahí que ellas lo notan. Ujú. Mira, hemos hablado de embarazo, parto, posparto, ¿vale? Y ahora me quedan todavía 2 puntitos más, pero por medio te quiero hacer una pregunta y es que, ¿cuáles son para ti las 2, 3 peores cosas que le vienen al suelo pélvico? ¿El estreñimiento? ¿Se ha quedado claro? Ujú, Diría el desconocimiento, ujú, ¿vale? Cuando yo no tengo conciencia de una parte de mi cuerpo, esa parte de mi cuerpo no existe, puedo obviar un poco las sensaciones o las señales que me puede ir dando, ¿vale? ujú, Entonces, el obviar que tenemos una musculatura y que tenemos sensaciones puede ser también algo ujú. que le venga mal. Y así como tercera cosa, la falta de movimiento o la falta de ejercicio. Vale. ¿Vale? Porque al final si no camino, si no me muevo, si no tengo una buena movilidad, pues todo el cuerpo lo va a sufrir, ¿vale? Pero hay más posibilidad también de que haya sufrimiento de esas Ujú, estructuras del suelo pélvico. ujú. Vamos con otro tema, ¿vale? Mira, a mí una cosa que me sorprende cuando veo las estadísticas de las personas que nos ven, ¿no? De dónde nos ven y las edades y tal. Hay una cosa que me sorprende mucho y además me alegra mucho y es que suelen ser personas por encima de los 40, 45 años, 50 años, etcétera. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Y hay pues un perfil, ¿no? Que ya está en la perimenopausia o en la menopausia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hablarlo porque es otra de las cosas que no se habla mucho. Parece que ahora está empezando Ahora está empezando. a meterse por las grietas, ¿no? De las redes Mm. sociales y tal, pero me gustaría que tuviera su hueco, su espacio, ¿no? Entonces, ¿qué cambios se producen a nivel físico, hormonal, en un proceso tan importante como la menopausia? Pues la menopausia, el principal cambio que se produce en las mujeres es la disminución de estrógeno. El Vale. estrógeno al final es una hormona que está presente en un montón de sistemas de nuestro cuerpo, con lo cual esa disminución de estrógenos que va disminuyendo, porque la menopausia, realmente la perimenopausia puede empezar hasta 10 años antes de la última regla. Vale. Hablamos como menopausia como la última regla, ¿vale? Pero desde 5 o 10 años antes las mujeres empezamos a experimentar algunos cambios, algunas alteraciones en el ciclo, a no ser que sea una menopausia inducida por un Ujú, cáncer, que haya que quitar un ovario, que haya que quitar el útero, ujú, o un cáncer de mama. Ahí sí se produce como de hoy a mañana y los cambios normalmente son más bruscos y son más claro. difíciles de digerir. Pero la naturaleza es sabia y nos va preparando incluso desde 10 años antes, ¿vale? Entonces ya podemos ir notando, a partir de los 40, 45, ya podemos ir notando como signos de que nuestros estrógenos van bajando, Ujú, ¿vale? Así en líneas generales, pues como te decía antes, la pérdida de masa ósea, ¿vale? La pérdida de masa muscular,
son cosas que van a ir acompañando un poquito a la menopausia, sobre todo a partir de ese momento en el que se retira la regla, ¿vale? Nos puede dar pues el riesgo de osteopenia en un principio, de osteoporosis, de sarcopenia, que hay que ir controlando porque tal. Eso hay que empezar a trabajarlo 10 años antes de la última Claro. regla, no podemos esperar a que se nos Claro. retire, ¿vale? A nivel endocrino, pues también va a haber cambios en el que vamos a metabolizar distintos alimentos de manera diferente. Normalmente en la menopausia las mujeres tendemos a engordar más, a acumular grasa en sitios donde antes no acumulábamos, ¿vale? Entonces va a haber cambios también a nivel corporal. Después a nivel vulvar y vaginal también va a haber cambios, ¿vale? Va a haber cambios porque la naturaleza entiende que cuando ya se va acercando a la menopausia, pues ya no vamos a concebir. Entonces, digamos, como yo digo, deja de prestarle atención a la zona de la vulva. Podemos notar más sequedad vaginal, menos lubricación, y eso ya te digo que puede empezar incluso unos años antes, ¿no? A día de hoy la mujer en etapa de perimenopausia no es la mujer en etapa de perimenopausia hace 30 años. Pensamos como hace 30 años, ¿no? Vamos, una mujer en etapa de perimenopausia la vemos como una mujer mayor, como una mujer que ya casi es abuela, que no sé cómo decirte, no hace ejercicio, está en casa, ya le duelen las articulaciones. Sí, lo que ahora puede ser una persona Sí, mucho más mayor de lo sí. que sí. Sin embargo, el perfil de gente en esa etapa de perimenopausia a día de hoy, desde que las mujeres nos hemos incorporado un poco más al mercado laboral, pues son mujeres trabajadoras, mujeres que han tenido hijos quizás hace 7, 8 años, porque ahora mismo la maternidad se ha retrasado mucho, mujeres que están activas, que hacen deporte, que se cuidan, que cuidan su alimentación. Entonces, de repente empiezan con estos cambios hormonales, se van a, menopausia. Esto es de personas mayores, porque es la creencia o la idea que yo tengo, ¿no? De esa abuela que le vino la menopausia, de esa tal. Y claro, ahora mismo se está buscando un poco pues el adelantarse a esos síntomas y el cuidar nuestro cuerpo, que es la mejor manera de que esa menopausia haga el mínimo estrago posible en nuestro cuerpo, ¿no? Se lleve de la mejor manera posible. Entonces, también como otro aspecto de la salud de la mujer ha estado muy invisibilizado, está también muy estigmatizado por eso, ¿no? Por la imagen social que tenemos de mujer en menopausia. Esto ya es como no vale, ya una vieja, ya tal. Y claro, en los últimos años, pues las mujeres que están llegando a esa etapa, pues lo que quieren es, oye, herramientas, recursos, información para transitar esa etapa que vamos a pasar todas, pero bueno, hacerlo de una manera consciente y minimizando un poco esos efectos. Y sobre todo creo que hay un claro indicio como de fragilización, ¿no? Desde el punto de vista del sistema. No sé qué palabra decir para que no suene conspiranoico, pero como yo me encuentro mucho el perfil, ¿no? De mujer perimenopáusica o menopáusica, ¿no? Perfil así muy finito, con poco músculo, que hace poco ejercicio, ¿no? Y no, me han recomendado que no haga nada porque tengo osteopenia o tengo osteoporosis, ¿no? Que es una disminución de la densidad ósea, ¿no? Y ostras, es que es justo al contrario, ¿no? Entonces, Claro. esos estímulos, esas afirmaciones fragilizadoras, al final está acrecentando un poco más, pues, esa degeneración de todos los sistemas, ¿no? Claro. Tanto a nivel... Tienes osteoporosis o tienes artrosis, pues solo ejercicio en piscina, lo que hablábamos antes, natación, pilates, estiramiento, Claro. cardio, porque para quemar grasa lo que tenemos que hacer es ir al gimnasio y ponernos en la cinta 20 minutos Total. sin correr tampoco, porque claro, las rodillas sufren con el impacto. Y una mujer que quiere preparar su cuerpo para la menopausia, lo que necesita es impacto y necesita trabajo de fuerza. Claro. ¿Vale? Porque a nivel metabólico el músculo es el mayor protector de ese metabolismo. Entonces, cuanto más fuerte sea una mujer, hablo de la mujer porque es la más susceptible en esa etapa, ¿no? Sí. Los hombres evidentemente pasa lo mismo. Pues menos estragos o menos daño va a hacer esa falta de estrógeno en su sistema musculoesquelético. Claro. Y a nivel también metabólico. Claro. Pasamos a otro perfil también muy importante y sobre todo donde creo que recae todavía más esta repercusión social y este tema tabú del que hablábamos antes, ¿no? Que es el hombre, ¿no? Antes decía, no sé si había dicho un 90% de tus pacientes o más de un 90% eran mujeres, ¿no? Pero eso no significa que los hombres no tengan problemas de suelo pélvico, ¿no? Al igual que hay mujeres y hombres que les duele el trapecio, pues seguramente haya también hombres que tengan problemas de suelo pélvico a través de incontinencia o de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles suelen ser las patologías más comunes que te encuentras en el perfil masculino? Pues mira, la más común
generalmente viene asociada a la intervención de prostatectomía. Vale. ¿Vale? El cáncer de próstata, pues no sé si es el de mayor incidencia, uno de los mayores incidencias en hombres. Ujú. ¿Qué pasa? Que al quitar la próstata, al hacer una prostatectomía radical, generalmente dentro de la próstata se encuentra el esfínter uretral interno. Al quitar la próstata se llevan también ese esfínter uretral interno, a la vez que también se dañan o se cortan varios de los nervios, ¿vale? De los vasos sanguíneos que van al pene. Con lo cual un hombre después de la cirugía de próstata es posible, según el tipo de técnica y tal, que sufra incontinencia urinaria y sufra impotencia, Ujú. disfunción sexual, ¿vale? Entonces, ese es un poco el mayor problema por el que acuden los hombres, Vale. ¿vale? El otro Así, venga. problema, así importante, puede ser el dolor pélvico. Los hombres tienen los mismos músculos que las mujeres, solamente que la parte inferior de la pelvis es como más estrechita. No tienen el hiato genital, ¿vale? Sino que aquí sale el pene. Pero los músculos prácticamente son los mismos. ¿Qué pasa? Que la parte del periné es mucho más estrechita porque por ahí no tiene que caber un bebé. Entonces todo está como mucho más comprimido, ¿vale? Y a veces, sobre todo por la rigidez también, que ya tenemos las mujeres, mucho más los hombres, ¿no? En la zona de las caderas, la zona de la pelvis, un hombre que no se mueve, son músculos que pueden generar mucha tensión, ¿vale? Entonces hay también un perfil de molestias o de dolor que al principio a lo mejor no asocian o no caen en ir al fisio. Los hombres normalmente tienen un peregrinaje, los hombres con dolor pélvico, bastante mayor que el de las mujeres. Porque cuando tienen algún dolor anal, tienen algún dolor perineal, pues claro, van al urólogo, miran la próstata, todo está bien, no se me quita, bueno, a lo mejor al año siguiente lo derivan al prostólogo, todo está bien, hasta que alguien un poco deriva al fisio o le da al hombre la información de, oye, es que ahí hay músculo y que a veces la disfunción muscular puede dar ese dolor que tú tienes o puede dar. Hay hombres que me han llegado a lo mejor 7, 8 años después de estar de peregrinaje hasta que uno en la unidad del dolor, a la desesperada, antes de ponerle una infiltración, le dice, oye, ¿por qué no pruebas con la fisioterapia del suelo pélvico? Y el hombre dice, ¿con qué? Ah, pero eso existe, ah, pero ahí hay músculo, ah, pero eso lo trata un fisio, y entonces cuando vienen, ¿no? Entonces esos serían un poco los dos grandes campos en los hombres, Ujú. las secuelas de la prostatectomía y el dolor pélvico, ¿no? Hay también. Antes decías que el tips, ¿no? Para defecar que fuera sentado. Bueno, si puede ser en cuclillas, mejor, pero al final todos en el trono, ¿no? En el señor Roca, ¿no? Sentados con el taburete debajo de las piernas, inclinados hacia adelante. Hay otra pregunta clasiquísima, ¿no? Y es si el hombre debe orinar de pie o sentado. Sentado. ¿Por qué? Porque cuando estamos de pie, de base. Perdona, ¿por qué? Por higiene. Y después, ¿por qué más? Vale, Después, ¿por qué más? eso es lo primero. De pie, después, porque de base, cuando estamos de pie, nuestra musculatura postural está activa, ¿vale? Entonces, nuestra musculatura, sobre todo la musculatura profunda del perineo, es una musculatura que se encarga de mantenernos erguidos y mantenernos en nuestra postura. Está activa. Al estar activa, está cerrando un poco los canales uretrales, ¿vale? Para orinar, si yo tengo esa musculatura activa, ¿qué tengo que hacer? Normalmente los hombres empujáis un poquito, hacéis como un gesto de empujar para que empiece a salir el chorrito, ¿vale? Se supone que la micción debe de ser por la propia contracción de la vejiga, ¿vale? Yo me siento, relajo mi musculatura y la propia contracción de mi vejiga es la que tiene que expulsar el pis, ¿vale? Si yo presiono, no voy a presionar tanto como si estoy estreñido, ¿no? Como decíamos antes, pero sí que estamos presionando un poquito más hacia la zona de la próstata, hacia la zona del perineo y estamos haciendo hacer ese trabajo a la musculatura innecesario, Ujú. ¿vale? Incluso puede estar relacionado con mayor sufrimiento de la próstata, ¿vale? Esto no tengo ningún estudio que lo demuestre, no sé si hay alguno, pero Seguro. lo tengo claro. Al final aumentar la presión en la zona está colapsando un Mm. poco más el sistema. Entonces, no es tan estrambótico como las cuclillas. O sea, si un hombre tiene que elegir entre ponerse el taburete o mear sentado, taburete siempre, ¿vale? Pero sí que yo recomiendo, por lo menos a los hombres que conozco, que orinen sentado, primero por higiene y segundo por Totalmente. su próstata. Totalmente. Has nombrado muchas veces la palabra próstata, ¿no? Ese es un órgano, ¿no? Ese órgano, Sí, ese sí, órgano. un órgano tiene el tamaño de una nuez, más o menos.
pequeñita, pero da muchos problemas, ¿no? Entonces, esto será como todo lo que está relacionado con el mundo de la salud y de las patologías, ¿no? Que tendrá un componente genético por ahí, ¿no? Pero también tendrá un componente de hábitos, ¿no? Entonces, has dicho ya que el tema de orinar o miccionar de pie va a poner un poco de presión, que a lo mejor a largo plazo, ¿no? Cuántas veces lo hacemos al día y durante cuántos años, ¿no? Puede generar ciertos problemas a la próstata, o por lo menos a nivel de tu experiencia clínica piensas que es así. Yo también estoy convencido. ¿Existen otros hábitos que tú creas que puedan estar relacionados con estos problemas de próstata que cada vez nos los encontramos más? ¿Que tú pienses? Ahí no sé decirte, fíjate. Ujú. Sé que la hiperplasia benigna es un aumento del tamaño de la próstata y eso se da como de manera fisiológica, con el envejecimiento, igual que a los hombres les crecen las orejas o les crece la nariz, pues la próstata es un órgano que tiende a engrosarse un poquito más. Ujú. Y daría lo que puede ser una hiperplasia benigna. Muchas de las prostatectomías se dan porque esa hiperplasia es tal, la próstata aumenta tanto de tamaño, que como te decía, el canal uretral pasa atravesando la próstata. Si esa próstata está muy grande, puede Sí. obstruir el canal uretral. Y a veces Vale. las prostatectomías se hacen no por tumores, sino por esa hiperplasia, por ese aumento de tamaño de la próstata, Vale. ¿vale? Y a nivel más de tumores o más cancerígenos, no sé decirte. Supongo que por los malos hábitos, la mala alimentación, el sedentarismo, lo que sube también un poco la frecuencia de todos los tipos de tumores. Pero no sabría decirte ninguna cosa Creo específica. que una cosa que siempre he pensado es el tema del sedentarismo. Simplemente ya por presión indirecta, ¿no? Es que nos llevamos todo el día Sentados. apoyando en una zona, pues más o menos cercana, ¿no? Y Mm, eso antes no ocurría tanto. mm. Entonces creo que siempre se dice, no, el sedentarismo, pero es que es por algo, ¿no? Entonces creo que es importante. Pero bueno, era por si tú a través de la experiencia clínica también tenías algún otro consejo. Pues no, pero lo investigaré. Genial. Ya me queda con el gusanillo. Mira, contigo inauguramos una nueva pregunta que queremos hacer en todas, ¿vale? Igual que en la revuelta también se hace. No van a ser las mismas, no te voy a preguntar cuánto dinero Vale. tiene, ¿vale? Puedes estar tranquila. Al final este podcast se llama Hábito Cero, ¿vale? Y pusimos este nombre porque siempre creemos mucho en la base, ¿no? De la pirámide que haga mejorar tu alimentación, no meternos tanto en la optimización de un suplemento para mejorar cuando, pues mira, dejas de fumar y seguramente tenga más impacto, ¿no? ¿Cuál es el hábito cero para ti? ¿Cuál es esa base para tener un suelo pélvico sano? Para mí la base es el conocimiento, la propiocepción. El conocer, que por eso también está muy bien que se hagan programas como este, que se divulgue para que llegue un poco la información a todas las personas, que ahí hay músculo y que tiene un papel fundamental en todas esas funciones, ¿vale? Ese conocimiento pues puede ser simplemente palpando, puede ser utilizando un espejo y viendo cómo hay movimiento, que podamos controlar o que podamos conocer cómo trabaja ese músculo y controlar un poco la contracción y la relajación, ¿vale? Con eso, así como primer paso, sería suficiente. Hábito cero. ¿Quiero cuidar mi suelo pélvico? Pues primero necesito saber dónde está y tener esa propiocepción de mi zona, Total. ¿vale? Para eso puedo utilizar, como te digo, espejo, un vibrador, la mano, tal. Pero tengo que sentir cómo soy capaz de contraerlo, soy capaz de mantener la contracción y generar fuerza y soy capaz de relajarlo. Entonces, si alguien quiere empezar un poco por ahí, empezaría por ahí. El conocimiento es la clave, ¿eh? Sí. Está clarísimo. Ya estamos terminando, ¿vale? Y siempre termino las entrevistas. A mí me gusta mucho leer, ¿vale? Entonces, pues siempre me gusta que la persona que venga recomiende lecturas o podcast, programas, lo que sea, ¿no? Si puede ser relacionado con el mundo, fantástico, que a ti te hayan nutrido, ¿no? A nivel del aprendizaje, o relacionado con la salud o cualquier novela que a ti te guste. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te esté gustando esta entrevista, así que te queremos dar desde Hábito Cero la posibilidad de llevarte a casa libros que se recomiendan en esta entrevista o en cualquier otra, o cualquier libro que te apetezca, con un 5% de descuento a través de nuestro nuevo colaborador Librería Prisma. Introduciendo el código Hábito Cero, como te digo, podrás llevarte cualquier libro que tú quieras con un 5% de descuento. En la descripción te puedes encontrar los enlaces que te llevan a la librería, a la página web, y ya podrás hacer uso del código de descuento. Pues voy a recomendar. Ujú. Mira, hay una ginecóloga que a mí me gusta mucho, o sea, es muy mediática también, Ujú. que es Miriam Aladif. Y ella tiene muchos libros de divulgación Sí. donde ella es ginecóloga y habla de salud femenina. Entonces,
Tiene uno que es Hablemos de vaginas, Hablemos de nosotras, Hablemos de menopausia. Entonces, tiene como varios libros, cada uno enfocado, Hablemos de adolescencia, en una etapa y muy focalizado. Ella incide mucho en todos los aspectos de la salud de la mujer. Entonces, Qué guay. para una primera toma de contacto, ese pues está guay. Después, a nivel de menopausia, creo que has dicho que nos escuchan muchas mujeres, a lo Sí. mejor de 45, 50. Sí. Hay una chica que es Marta León, que es nutricionista, y tiene un libro, que a ver si me acuerdo cómo se llama, lo he repasado para que no se me olvidara. La revolución hormonal, creo que es. La revolución hormonal, cuida tus hormonas a partir de los 40 o algo así. Qué guay. Y ella habla un poco de todo lo que sucede en la menopausia a nivel, ella es nutricionista, entonces lo enfoca más desde la alimentación, pero como todos los cuidados y todos esos cambios que se producen es también muy, Qué muy bueno. guay. Y después así, por hacer un poco de, como digo, de venta local, Ujú. hay dos fisios de suelo pélvico que son también excelentes divulgadores que me gustaría recomendar. Una es, vamos, una chica, ya una señora, Ujú. catalana, que tiene un libro que se llama El suelo pélvico al descubierto. Y ella como fisio de suelo pélvico además es una señora súper llana, está enfocada mucho también en menopausia y tiene un lenguaje y una divulgación súper accesible a todo el que la quiera escuchar. Y después hay otra chica, amiga, compañera de aquí de Sevilla, Ujú. que en su canal de Instagram divulga súper bien, comparte mucho, que es Suelo Pélvico Sevilla. Un suelo pélvico Sevilla, pero terminado en Ujú. E. Ella se llama María Barrera, su consulta la tiene en el centro de Sevilla. Y me gusta mucho porque yo digo, eres la influencer que necesitamos, como las demás nos cuesta un poquito más divulgar y ella pues se le da súper bien y habla además con mucho sentido común y de muchos temas que si la siguen puede estar enterado de muchas cositas a nivel de suelo pélvico. Muy interesante, me las apunto porque son temas, la verdad, que Mm. siempre a descubrir. Has hablado de redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿A ti, a tu centro? Pues mira, nosotros tenemos página web que es www.cristinabenjumea.es, Ujú. así para que no haya pérdida. Y después las redes sociales utilizamos sobre todo Instagram, Ujú. es @cbenjumea fisioterapia. O por Centro Cristina Benjumea os podemos aparecer. Ujú. No, yo no divulgo tanto porque yo lo de las cámaras y yo no nos llevamos demasiado bien. Entonces, pero bueno, tenemos ahí un poco por la oferta, tenemos quiénes somos, nuestro equipo, cositas que hacemos divulgación también a Ujú. nuestro ritmo y a nuestra manera, pero para cualquier contacto, para cualquier duda, para cualquier cosita, estamos pendientes de las redes y pueden encontrarnos por ahí. Genial. Has dicho que no te llevas bien con las cámaras. Discrepo. Creo que ha sido una conversación súper Porque no interesante. estoy mirando la cámara y se me olvida que estaba ahí. En muchos momentos se me olvida que estaba ahí. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Muchísimas gracias, Cristina, por todo el aprendizaje que nos has mostrado. Creo que has abierto un mundo para un montón de gente que nos está viendo, así que te agradezco muchísimo tu tiempo y que ojalá nos veamos en un futuro en este mismo escenario y que nos sigas aportando muchísimas cosas. Pues muchísimas gracias por invitarme, como te he dicho antes, por la iniciativa y enhorabuena porque he estado súper a gusto y de verdad que se me ha olvidado que había una cámara. Me alegro, una no, tres. Me alegro mucho, muchas gracias, Cristina. Gracias. Vamos.